Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote Abadía y, como es costumbre, con un gran programa por delante. Hoy nos visita uno de esos porteros que todos recordamos del fútbol de los 80 y 90, especialmente en su Celta de Vigo. No es fácil traer a un invitado que haya vivido prácticamente 2 décadas en el fútbol profesional. Muchos nombres propios por delante, muchas anécdotas, mucha morriña y, sobre todo, mucho fútbol y mucha nostalgia. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos, porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pachi Villanueva, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal andamos? Pues bueno, bien, aquí esperando un poco para la entrevista, encantado. Así que nada, Pachi, y agradecerte de todo corazón que hayas accedido a la entrevista. La verdad que nosotros intentamos conocer aquel fútbol de los 80 y de los 90, principalmente a través de vosotros, que fuisteis los protagonistas. Así que nada, vamos a intentar recordar, que es lo más difícil del programa, hacer memoria. Y oye, a ver qué nos puedes contar sobre ese fútbol de antes, que ha cambiado mucho respecto al de ahora. Y nada, vamos a ver cómo está el equipo. Pablo, ¿preparado para la charla? Sí, preparadísimo, porque nos gusta mucho entrevistar porteros y Villanueva se ha tirado media vida debajo de una portería. Así que nada, qué mejor invitado que el gran Pachi. Perfecto, pues vamos a ello. Y David, tú vienes uniformado hoy, ¿verdad? Sí, venimos de verde, una camiseta un poco no es original, pero dice que primer amor, último amor, y así estamos con el Racing, pues a ver si nos da la alegría este año del ascenso, veremos a ver. Bueno, no Ahí lo estamos luchando digamos, por ello. no lo digamos muy alto y vamos a No, ver, porque bueno, partido Pachi a sabe mucho partido. de ascensos y descensos, seguro que nos cuenta algo. Y Ángel, muchas cosillas nos han dejado por ahí los seguidores, ¿o no? Sí, algunas cosillas tenemos y luego las veremos. Perfecto. Pues nada, Pachi, lo que te comentaba un poco al principio, aquí lo más difícil es hacer memoria y Pablo te va a lanzar la primera. Eso es, vamos con los inicios de Pachi Villanueva. Hay una cosa que nos llama la atención y te lo habrán preguntado 60 millones de veces. Tu debut en el fútbol profesional. Me remonto a la temporada 80-81, concretamente el 24 de mayo del 81. Segunda División B, y un chico o un niño de 15 años juega de titular en las Gaunas contra el Logroñés. Era la jornada 38, el Celta ya había ascendido. Pero cuéntanos, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Te temblaban las piernas, el cuerpo? ¿No dabas crédito en plena edad del pavo? Cuéntanos esos instantes antes de Pues saltar a las gaunas. te digo que me temblaban hasta las cejas, me temblaban. La verdad es que porque cuando yo llegué aquí no había salido prácticamente de mi pueblo. Un pueblo muy pequeño de Navarra, que se llama Marcilla, y yo prácticamente no había salido. Y de repente me traen aquí a hacer una prueba, que venía para hacer una prueba de 4 o 5 días, y de repente me dicen que me fichan, ¿no? Bueno, estoy aquí pues hasta esas fechas, entrenando con el primer equipo y ahí simultaneando con el juvenil, que ahora es división de honor, antes era el juvenil, porque no había más que 3 categorías, que eran infantil, cadete, o sea, infantil y juvenil no había más, 2 categorías y la senior, claro. Entonces ahora hay un montón de categorías y de repente pues yo estuve entrenando pues desde enero hasta esa fecha con el primer equipo. Un equipo que estaba en segunda B, que acababa de descender de primera división a segunda, de segunda a segunda B, y ese año pues en esas fechas ya era campeón. Entonces de repente me encuentro con que el entrenador me dice que quiere o sea, que quiere no, me dice que voy a jugar ese partido. Como ya prácticamente estaba la temporada terminada, me dice que voy a jugar ese partido precisamente en Logroño, en la antigua Las Gaunas. Y claro, cuando llegamos allí, bueno, y también que quedaba cerca de mi pueblo, porque de Logroño a mi pueblo 45 minutos, imagínate, con toda prácticamente mi familia ahí viendo el partido, y de repente pues el salir a calentar y acostumbrado a jugar pues delante de 100, 200 personas como mucho, y de repente tengo que entrar las gaunas a reventar. Y claro, sales a jugar y a los 5 minutos ya íbamos perdiendo 2-0.
Sí. Entonces dices tú que en el Logroñés estaba Lotina. Sí. ¿Os acordáis de él, no? Sí, sí, sí. Y aparte creo que me metió un gol. Entonces a los 5 minutos ya me había metido 2 goles. Claro, yo imagínate. No había tocado el balón y ya me había metido 2. De repente veo que el entrenador pues ya empieza a mirar raro como diciendo, porque claro, el entrenador no quería perder el partido, aunque fueses campeón. Y bueno, terminamos el primer tiempo, creo que fue 2-0, y en el descanso ya me dice que me va a cambiar. O sea, me cambia en el descanso y no sé si al poco tiempo ya del segundo tiempo, bueno, aquel partido lo terminamos 3-3. Pero bueno, como experiencia, imagínate un chaval de 15 años que prácticamente no había salido de su pueblo y jugar un partido pues con jugadores que los veías en cromos, que los veías por televisión, aunque estabas en segunda B, el Celta pues era un equipo de primera división y con jugadores pues te podría decir como Manolo, como Lucas, como Del Cura. O sea, gente que había jugado muchos años en primera división y de repente te veías jugando con ellos, ¿no? Capó, que era el portero que estaba en ese momento en el banquillo. Sí. Y bueno, Sí. pues una experiencia bastante bonita y pues los nervios pues a flor de piel. Pero bueno, siempre la recordaré y siempre, pues bueno, pues como te digo, pues muy bien, muy bien. Al principio muchos nervios, ya te digo que a los 5 minutos vas perdiendo 2-0. Pues imagínate, y bien, bueno, y a partir de ahí pues vino después todo lo demás. El mítico Capó, que era portero titular aquel año, para los oyentes, Capó, si alguien pone Capó o Sabadell, cromo, es el clásico cromo que sale el bueno de Capó, sin pelo, de estos que tienen calvicie con rodapié, y suelen salir en las páginas en las que se habla de cómo antiguamente la gente aparentaba 30 o 40 años más de los que tenía. Sí. Y bueno, pues Capó era un clásico ya por aquel entonces. Capó te echó una mano, te motivó antes o después del partido, ¿recuerdas cómo se Sí, comportó contigo? sí, no, desde que llegué. Tanto Capó como el otro portero que estaba, se llamaba Sánchez, Sí. que era el suplente. Lo que pasa es que para ese partido pues vino Capó, ¿no? Pero a mí siempre me ayudaron. Desde que llegué yo, ten en cuenta que yo era un chico de 15 años, claro, y meterte a entrenar, porque entrenamos casi siempre en Balaídos. Y encontrarte con esos jugadores que habías visto en los cromos, que habías visto en televisión, pues hombre, aunque suene mal la palabra, acojonaba un poco. Entonces, sí que me ayudó muchísimo. Me ayudó tanto él como Del Cura, como todos, como Manolo, como Antonio Gómez, como Gelo, bueno, todos los que había en esa el Pepe Lemos, que ya falleció, que luego jugó en el Valladolid. Bueno, todos los que estaban en esa época, ¿no? Me ayudaron muchísimo y bueno, siempre me aconsejaron. Aparte con Capo estuve 3 temporadas hasta que luego ascendimos a Primera División y una vez ascendido a Primera División, pues bueno, ya Capo marchó y bueno, había llegado antes Mate, ¿no? Entonces ya nos quedamos Mate y yo. Pero bueno, Capo sí que me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Lo que pasa es que, claro, lo que dices tú, el verle parecía que decías tú, este tiene que tener muchos años, pero no, y aparte hacía las cosas muy sencillas. Cuando los porteros eran o son muy espectaculares algunos, pues hacía las cosas muy sencillas. Yo decía, para muy sencillo. Y ahora y después de haber sido entrenador de porteros como he sido, después de analizar como he analizado, después de haber estado 14 años entrenando porteros, dices tú, pues el ver a Capó y ver ahora todo lo que se ve con los porteros, dices tú, pues no era normal, porque todo lo que hacía lo hacía muy sencillo. O sea, no era muy espectacular, pero era muy efectivo. Un Aparte de portero una gran sólido. persona. Y un gran tipo, por lo que dices. Luego la altura, con 15 años, tú medías ya un 83, un 84, que creo que era lo que medías ya en tu momento de mayor madurez. No sé cuánto medías por aquel entonces. No, más o menos un 82, un 83. Lo que pasa es que yo vine aquí, claro, yo ya te digo que yo no había salido de mi pueblo. O sea, un pueblo de 3.000 habitantes, un pueblo pequeño.
y que en esos momentos, pues bueno, jugaba en el equipo de mi pueblo que era en primera regional. Y yo te puedo decir que yo con 12 y 13 años he jugado en primera regional. Cuando antes no se miraban ni las fichas ni nada, yo pues clasificado. Con fichas de gente, no, te lo puedo asegurar. Con 12 años, pues lo típico de los pueblos, que iban a jugar y no había gente suficiente. Entonces cogían lo primero que pillaban por la calle. Y yo he llegado a jugar con 12 años, creo recordar, sin llegar a ser infantil, o sea, sin tener ficha de infantil, el llegar a jugar en primera regional con el equipo del pueblo. O sea, que imagínate. Bueno. Entonces, pues lo que te digo yo, un chico que no había salido del pueblo, llegar aquí con 15 años y debutar aunque era en segunda B, pero bueno, debutas como profesional, pues era algo terrible, ¿no? Que para mí no era impensable, aunque durante toda mi vida, desde muy pequeñito, soñabas con eso, con ser futbolista. Porque mi sueño era siempre ser futbolista. Lo que pasa que nunca piensas que puede llegar, ¿sabes? Y al final, pues mira, llegó y gracias a Dios y al trabajo diario, al trabajo, pues bueno, he podido estar toda mi vida deportiva siendo profesional. Fíjate, hablábamos un poco fuera de micro, los compañeros y yo, de joder, con 15 años, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos todavía compitiendo por ver quién ganaba el campeonato del recreo de aquel entonces. O sea que la diferencia con los chavales de tu edad tuvo que ser abismal. Villanueva. Y yo te quería ir un poquito más en el tiempo, ya cuando el Celta ya está en primera división, y te quiero hablar de una etapa que es del 82 al 87. Tú te asientas ya, por decirlo así, en el primer equipo, pero claro, es una etapa en la que, fíjate, en la 82-83 que estáis en primera, bajáis a segundos, tenéis 2 años, volvéis a subir en la 84-85, volvéis a descender en la 85-86, volvéis a subir en la 86-87, o sea, os convertís claramente en el equipo ascensor de la Liga Española. ¿Cómo vivís claro, tú personalmente tan joven, tanto cambio, tanta ilusión por un lado de volver a primera división, el volver a bajar? ¿Cómo vivís esos cambios? Hombre, mira, ya cuando vine yo aquí, el tema era que al Celta y a algún otro equipo se le llamaba el equipo ascensor. No solo en esos años, sino anteriormente también creo que pasaba. No lo sé porque, bueno, yo anteriormente no lo viví, ¿no? Pero sí que es verdad. Con Milorad Pavic, que fue el entrenador con el que yo vine, pues desde segunda vez asciendes a segunda división, siendo también campeón con un super equipo, porque había un super equipo. La 82-83 asciendes a primera división, siendo yo juvenil y entrenando con ellos, y prácticamente, bueno, iba alguna vez convocado, pero bueno. Luego la siguiente temporada desciendes a segunda división y a partir de ahí lo que dices tú, te pegas no sé si son 2 años en segunda división. Y yo ahí me viene en el 85 el servicio militar, que es donde a mí me corta bastante la carrera. Me la corta prácticamente de raíz, ¿sabes? Pero bueno, en esa época del 80 al 80 hasta que me voy al servicio militar, pues entre medias viene el ir con la selección española, que eso fue algo terrorífico, vamos, grandísimo. ¿Quién iba a pensar? Yo, que siempre lo sueñas, siempre quieres. Cualquier chaval que veas por ahí jugando al fútbol, lo primero que te dice, bueno, algún día me gustaría, pero nunca lo piensas, ¿no? Y la verdad es que cuando me dicen que voy a ir con la selección española juvenil sub-16, que fue la primera vez que fui, entre ese periodo de tiempo, pues a mí se me ponía la piel de gallina. Decía yo, voy a vestir la camiseta de la selección, fíjate. Un chaval que no había salido en su pueblo y de repente, claro, cuando se lo comentas a tu familia dicen, estarás de broma, ¿no? Ya ves. Pues sí, era una de las cosas que teníamos apuntadas. Y es verdad que no hemos encontrado mucha información sobre ello. ¿Con quién coincidiste en esa selección sub-19? Pues primero estuve en la sub-16. Sí. Un par de partidos que fuimos a jugar a un torneo a Portugal, que en la sub-17 estaba Blanedo. Fíjate, sí. Y en el equipo de entonces, que ahora mismo no me acuerdo muy bien. Yo te puedo decir pero... que la sub-18, que es la foto que ha salido por ahí, te podría decir, pues bueno, desde Paco Liaño, que era el otro portero que estaba, el Duayen, que también venía a alguna convocatoria, pero la Real Sociedad, como era titular,
no le llegó a dejar, creo que no le llegó a prohibir, pero no venía convocado. Entonces nos quedamos los dos, Paco Liaño y yo, pues Quique Sánchez Flores, Emilio Blanco, el que me enteré que había fallecido, que no sabía nada, Toledano, que también por el tema de Instagram me enteré también que había fallecido hace poco, que fue cuando yo puse que había jugado con él. Claro, cuando vi Toledano, digo, bueno, Toledano, pero se lo tengo aquí en la foto. Sí. Pues Sanchís, Martín Vázquez, Pardeza, no sé si os acordaréis de nombres como Félix Arrugarte, que jugó en el Athletic Bilbao, Roberto Martínez, que jugó en el Athletic Bilbao, pues Manolo, el del Atlético de Madrid, el mítico Manolo. Manolo Pichichi. Pues Paco Giner. También, y muchos más que es que ahora mismo no recuerdo. Nada, no te preocupes. Pasaron muchísimos, claro. Muchísimos compañeros. Bueno, Paco Higuera también. Claro, para ayudarte un poquito más, ¿tú recuerdas, Pachi, de aquella selección que tú llegases en los primeros entrenamientos y tal, y te impactase alguien sobremanera por su forma de jugar? Bueno, impactarte te impactaban todos, porque claro, ahí o el que más, vamos. Claro, que pues Pardeza, Martín Vázquez, Sanchís, Quique, que estaba jugando en el Pegaso, que nadie lo conocía, ¿sabes? Bueno, ni a él ni a muchos de nosotros no nos conocían, solo conocían pues a los que venían del Barça, los que venían del Madrid, los que venían del Atlético de Madrid, los que venían de equipos pues ya del Valencia, por ejemplo, que venían de equipos ya pues que ya tenían su nombre, aunque eran juveniles. Hola, ¿qué tal? Porque estos que te estoy contando todavía no habían llegado a debutar con el primer equipo. O sea, eran jugadores que prometían mucho, que estaban en el equipo juvenil, o alguno pues podía estar en el filial, pero todavía no habían debutado con el primer equipo. Al poco tiempo fue cuando dieron el salto en Murcia, que jugaron Sanchís y Martín Vázquez, me parece, que jugaron los dos a la vez. Que al poco tiempo de la selección sub-18 fue cuando jugaron los dos. Cuando dieron el salto al primer equipo, que creo que fue Amancio el que los subió al primer equipo, o no sé qué entrenador del Real Madrid, que fue cuando ya dieron el salto y se quedaron ahí. O sea, impactarte, pues Manolo que era una rata. Manolo en el área era terrible. Era terrible. Cada partido tenía 200.000 ocasiones de gol. Era un fenómeno. Bueno, Pardeza, igual, Giner, un gran central, Manolo Sanchís. En la defensa, pues imagínate, Quique Sánchez Flores, aunque jugaba en el Pegaso, pero era un buen lateral. Emilio, pues te podría decir uno por uno, lo que pasa es que siempre me voy a olvidar de alguno, ¿no? Y alguno que también estuvo, pero que tampoco subió mucho, ¿sabes? Claro, el ir a la selección era porque destacabas, ¿sabes? Y la verdad es que había grandes jugadores. Y con el tiempo llegas a decir tú, joder, pues fíjate, yo juego con todos estos. Y los veía jugar en primera división, porque yo aunque estuve en primera división con el Celta, pero no llegué a jugar a tanto nivel como ellos. O sea, de ser internacional absoluto, de jugar en el Madrid, de jugar en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Valencia. Aunque estaba en el Celta y yo tenía delante a Javier Maté. Y bueno, pues estuve bastantes años que prácticamente jugaba poco, ¿no? Estaba de suplente, estaba con él, pero bueno, de vez en cuando pues jugaba algún partido que otro, pero tampoco como ellos, ¿no? Que ya eran internacionales absolutos y decías tú, joder, que yo llegué a jugar contra ellos. Sí, claro, cuando los veías en los campos decías, ¿te acuerdas de mí? Y te decían, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Dice, yo qué sé, joder, como ahora sois internacionales, yo qué sé si os acordáis de mí o no. ¿Sabes? Cosas así, ¿sabes? Que hablabas con ellos. Y la verdad es que, oye, siempre te recordaban, ¿no? Porque fue un año, sobre todo el año de la sub-18, que llegamos a jugar el Campeonato de Europa, bueno, la foto esta que se ha corrido por ahí, pues sí, fue un año muy bonito porque estuve todo el año yendo convocado y bueno, y hicimos un buen año que jugamos el Campeonato de Europa. Lo que pasa es que en el Campeonato de Europa, pues bueno, había unas selecciones importantes en Inglaterra. Pero bueno, fue muy bonito. Y
por 5 días más, pues porque antes los años eran diferentes. Antes tenía que cumplir a partir de agosto para ser juvenil otra vez. Y yo cumplía los años el 27 de julio. Justo. Entonces, por 4 días no era juvenil otra vez. Que por Ya, eso, ya. que al año siguiente, pues fue cuando se jugó el Mundial en Moscú. O sea, en Rusia. Que fue un zulo de portero. Y Fernando, el del Valencia, que era compañero mío de habitación, era el capitán de la selección, porque él era otro año más de juvenil. Y yo por 4 días, pues me perdí eso, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre esos recuerdos son muy bonitos, muy bonitos. Y cada vez que le enseño recortes a mi hijo, pues imagínate. O a mis hijos, Sí, claro. Tú puedes decir ahí, Pachi, la típica frase de yo estuve ahí, que eso no te lo va a quitar, no te lo va a quitar nadie. Y habías hablado de los debuts, un poco de la gente del Madrid y demás, y a eso quería ir contigo. A aquel 21 de mayo del 88, donde haces tu debut en Primera División. Es verdad que, bueno, es con el Celta, con quien has estado prácticamente toda tu carrera, y no es en Balaidos entonces, o en el campo de Vigo, sino que es en Sevilla, en la última jornada, ganáis 0-3. ¿Cómo vives tú ese momento, ese debut en Primera? ¿Es muy diferente a todo lo que habías vivido antes o simplemente es un partido más? Sí, es diferente. Ten en cuenta que cuando debutó con el Celta con 15 años era un chaval muy joven. Bueno, era un niño. Era un chaval muy joven, no, era un niño. Era un niño que debutaba, aunque era en segunda B, pero claro, y de jugar aquel partido, después de tantos años en el que estuve en el primer equipo del Celta entrenando, ya formaba parte de la plantilla, pero lo que te digo, yo tenía delante a Javier Maté. Y Javier Maté pasó 8 o 9 años, o no sé si fueron 9 o 10 años, ¿cuántos? Que no cogía en un catarro, por decirlo así, ¿sabes? Y siempre jugaba. Entonces, aquella temporada me acuerdo que era el último partido de Liga y se habían hecho el cargo del equipo Manolo y Pepe Villar. Entonces, hablan con Mate, porque claro, Mate tenía la opción de jugar toda la temporada entera, porque era el último partido de Liga y era el único partido que le quedaba por jugar. Y hablan con él y le dicen a ver si no le importa que yo juegue ese partido, ¿sabes? Lo tenían decidido, pero bueno, querían, oye, ya que Mate había jugado toda la temporada, pues bueno, un poco pues hablar con él y comentarle, ¿no? Entonces, bueno, Mate dijo, no, sin ningún problema, sin ningún problema. Aparte, el Sevilla me parece que se estaba jugando la UEFA, creo recordar, ¿eh? Nosotros no nos jugábamos nada, pero no sé si el Sevilla se estaba jugando el entrar en UEFA o algo así, ¿eh? Algo así. Entonces fue un partido, recuerdo, que hizo muchísimo calor, o sea, era insoportable. A las 9 de la noche, cuando salíamos a calentar, o a las 9 de la noche, no entraba aire por ningún sitio. Ya solo salir al campo empezabas a sudar, o sea, todo el día sin salir prácticamente del hotel porque hacía muchísimo calor. Y recuerdo eso sí, que era insoportable el calor que hacía. Y que fue un partido, pues, un partido más, porque, bueno, aunque era el último partido y era mi debut en Primera División, pero como tampoco te jugabas nada, y yo creo que el Sevilla, no te lo puedo decir seguro, ¿eh? No te lo puedo decir seguro, pero creo que algo se jugaba. Y la verdad es que ese partido lo ganamos bastante bien. Lo ganamos bastante bien. Tuve poco trabajo, creo recordar, y que ese partido lo ganamos bastante bien. Yo, Pachi, ya quería seguir en el tiempo, tu trayectoria en el Celta de Vigo, pero ya quería saltar a la temporada 91-92. Ahí es cuando ya vemos al Pachi Villanueva, que juega regularmente toda una temporada, y además es que ya no solo en el plano individual es un exitazo porque haces un temporadón, sino también en el plano colectivo. Nos vamos a la temporada 91-92 y conseguís el ansiado ascenso a Primera División. La verdad que, viendo un poco el equipo que tenéis, la plantilla era brutal. Estabas tú de portero, pero luego teníais a Vlado Gudel, que metió 27 goles en aquella temporada. Estaba el Flaco Gil, Vicente, Salillas, Jorge Otero, Juric, Atilano, Fabiano Suárez, que el brasileño que jugó luego en el Compos, el mítico Aguirre, Chumandia. O sea, teníais un equipo muy competente, quedasteis primeros. O sea, la verdad que salió todo redondo. ¿Cómo recuerdas esa temporada? No sé si la clave fue o Chechu Rojo, que también yo creo que tuvo un papel importante, o los 27 golazos o chicharros del bosnio, de Gudel. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Quién fue la clave en aquel ascenso? Bueno, yo creo que la clave fue, te olvidas también del secretario técnico que estaba en ese momento, que era Pedro Herrera, que estaba de secretario técnico. Entonces, la temporada anterior,
creo recordar que estuvimos a punto de descender a Segunda División B, porque Chechu Rojo viene, estaba Maguregui de entrenador y echan a Maguregui y viene Chechu Rojo. Y esa temporada fue muy mala y estuvimos, no sé si la última o penúltima jornada nos salvamos pues de chiripa. Y a partir de ahí hacen una plantilla para jugar en Segunda División. Pues se ficha a Borja Aguirrechu, se ficha a Luis Daríe, central de la Real Sociedad, se ficha a Roberto, un central que venía de, no sé si de Eibar o de algún equipo así, que era un central que vamos, que la sacaba de cabeza, metía la cabeza hasta donde fuera, ¿sabes? Y había partidos pues que Chechu Rojo sabía lo que iba. ¿Y qué hacía? Pues metía los 4 centrales fuertes atrás y lo demás sabías que tanto Fabiano como Vicente, como Salillas, como Gudel, como el Flaco Gil, que te iban a generar. Entonces se fichó a Damián, que venía del Valladolid también. Se ficharon jugadores importantes. Y puede ser Chechu Rojo, la plantilla, el grupo que hicimos. No sé decirte, pero ese año fue muy bueno. Aparte empezamos la temporada como tiros. Empezamos la temporada muy bien, se hizo una plantilla muy compensada. Para cualquier partido que se jugara había jugadores y Chechu Rojo sabía dónde íbamos y ponía lo que tenía que poner. Si íbamos a jugar a Sestao, pues sabíamos a qué íbamos. Sabíamos que aquello iba a ser un antiaéreo. Entonces teníamos bueno, estaba Tilano también. Sí. Entonces sabía lo que había que hacer. Íbamos a jugar a Eibar, pues también. Íbamos a jugar a San Mamés. Y en casa, sobre todo, que fue donde cimentamos el ascenso, ¿no? En casa creo que perdimos, no sé si fueron 2 o 3 puntos. Y cada partido que jugábamos en casa, pues era un 3-0, un 4-0, un 5-0. O sea, no perdimos ningún partido. Y eran todos los partidos pues con el equipo, con Jorge Otero por la derecha, Yuri por la izquierda o Aguirrechu, con Mandiá, que estaba también. Mandiá, con Luis Daríe, con Atilano, con el Flaco Gil, Vicente, Fabiano, Damián. Bueno, te estoy diciendo todos los nombres que todos no entran en el 11, pero cuando se hacía cualquier 11, ¿no? Y luego pues arriba tenías lo que tenías, ¿no? Tenías a Gudel con 27 goles, que quedó Pichichi, tenías a Salillas, que no sé si metió entre 15 y 18, no me acuerdo ahora exactamente, que también Salillas se pegaba hasta con su padre, o sea, era terrible. Flaco Gil, que venía de ascender con el Deportivo, y el Flaco Gil, que era yo no sé de dónde sacaba tanto pulmón, pero era terrorífico. Subía, bajaba y los centros que metía, y también metió algún gol. Tenemos a Mosquera también, que era también, o sea, teníamos un plantillón espectacular. Pero claro, teníamos también dos equipos que estaban muy fuertes. Uno era el Rayo Vallecano, que creo que ascendió ese año también. Sí. Y otro era el Figueras, con Jorge de Alessandro de entrenador. Sí. Con Toni, con Tito Vilanova. Te puedo decir estos dos nombres porque son los que más me acuerdo, ¿no? Pero que tenían un equipo. Y creo que entraron en fase de ascenso, que no ascendieron por poco también, ¿sabes? Que hicieron una temporada también bastante buena. Pero nosotros es que en casa era terrorífico. O sea, hacíamos unos partidos que aquí, ya te digo, no sé si nos escaparon 2-3 puntos, me parece, y nada más. Aquí pasaron todos por la piedra, pero jugando verdaderos partidazos. Y luego fuera de casa, pues sabías dónde ibas y cómo tenías que jugar. Que ibas a un campo grande, ¿qué tal? Pues sacaba el equipo de jugar al fútbol. Que era un campo que te iban a meter mucho balón arriba, sabía lo que meter. O sea, no perder, ¿sabes? Sí. Entonces fue un año muy bueno. Y Gudel hinchó, vamos, empezó la temporada que aquello era, cada balón que cogía iba para adentro. Y, claro, y luego lo que te digo, teniendo al lado a Salillas, que Paco Salillas, pues también ese año también metió bastantes goles, ¿sabes? Sí. Más luego Fabiano, que Fabiano aquel año fue pues tela marinera. Fabiano también, que luego al año siguiente, bueno, ya ese año ya se corrió, que había firmado precontrato con el Compostela, bueno, hubo bastante follón con eso, y al final era verdad.
Era verdad que la había fichado y al final pues se fue al año siguiente, cuando ascendimos a primera, se fue al Compostela. Pero ese año yo lo recuerdo muy bonito, o sea, muy bonito y muy bien, ¿sabes? Porque fue un año espectacular. Claro, yo recuerdo esa temporada, que es verdad que erais un bastión en Balaídos, no perdíais ahí ni para atrás, pero luego hay un partido del que hablaste en una entrevista que te hizo Alberto de Fútbol Carroza, en un vídeo que grabaste, en el que hablas sobre una visita a Barcelona. Jugáis contra el Barça B y hay un chavalillo Sí. jovencito que jugaba en el mediocampo Sí, llamado yo Pep te voy a Guardiola. decir una cosa, te voy a cortar. No tengo muy buen recuerdo de ese partido, ¿eh? No tengo muy buen recuerdo, ¿eh? Claro, perdéis 4-1, es de los pocos Efectivamente. deslices que habéis tenido en la temporada. Y encima mete Guardiola, que fíjate que no era un goleador, Sí, pero mete Guardiola. ¿Cómo sí, veías tú? metió de ¿Ya te penalti. Pero impresionaba metió de Guardiola? penalti, ¿eh? Metió de Ah, era penalti. de penalti, fue de penalti. Ah, entonces es más fácil, sí, es más fácil. Sí, pero marcó. ¿Y cómo era Guardiola? ¿Tú ya lo veías en plan, hostia, el chaval ese que juega en el medio campo, cómo la toca? A ver, es que estaba a caballo entre el primer equipo y el filial, o sea, ya se le veía que era, pues, que era un pedazo de jugador. Ya le veías cada vez que tenía el balón que era un pedazo de jugador. Y estaba Busquets de portero, que también estaba medio con el primer equipo. El padre de Busquets del jugador, te estoy hablando. Sí. No, estaba de portero. Y no me acuerdo de más nombres. Yo recuerdo que ese día nos metieron un baile, vamos, porque veníamos, era el cuarto partido de liga. Y habíamos ganado los 3 primeros partidos con, no sé si habíamos metido 8 goles a favor y llevamos 0 en contra. Claro, vas a Barcelona y dices tú, ¡buah! Y de repente te meten 4 y dices tú, vuelta a la realidad. Decíamos nosotros, esto no va a ser siempre que vamos a ganar 3-0, 2-0 o 4-0. Claro, y es lo que le comenté a tu compañero, ¿no? Que pillamos una racha que cada 4 partidos perdíamos 1. Entonces decíamos tú, bueno, si es así toda la temporada, estamos ascendidos seguro. Claro, cada 4 pierdes 1, pues decíamos, pero claro, las temporadas son muy largas. Y sí, ese partido, sí, la verdad es que yo me acuerdo de ese partido. Y ya te digo que no tengo muy buenos recuerdos. Y de Guardiola sí que me acuerdo. Era un chavalito joven y que jugaba muy bien al fútbol. Y sí que me metió un gol de penalti. Pero bueno, me metió, sí. Tenían un equipazo. Y a lo mejor si miras los nombres de esa alineación, que yo debo tener por ahí el recorte, pues a lo mejor te salen más nombres, ¿sabes? De que Carreras, están jugando en primera. Pinilla, sí. Sánchez Jara, salen míticos Sí. de primera. Por eso te digo que si miras a lo mejor esa alineación, dices tú, es que luego, claro, llegaron a jugar en primera división. Sí. Porque en ese momento eran todos chavales jóvenes, ¿sabes? Y luego uno, estaba también, creo recordar, uno que jugó conmigo en la selección española, López, me parece que se llamaba. Ah, sí. Extremo. Sí. Era López Rubito. o López, no me acuerdo ahora mismo. Que Sí, jugó era también Rubito. conmigo en la selección. Sí, ¿Sabes? sí. ¿Sabes Era muy quién bueno. te digo, no? Era uno rubito, me Sí, acuerdo. sí. Era López, creo. Ese, también, ese creo que también estaba en ese equipo. No sé si estaba en ese equipo, o sea, en el filial, yo creo que estaba en el filial ya también. Sí. Que todavía estaba en el filial. Sí. O Sí, sea, estaba que formaba Oliete, parte. que jugó en el Albacete. Sí, eran unos míticos tremendos. Era un equipazo. O sea, el Barça B tenía un Sí, equipazo. no, tenían. Yo te digo que ese partido nos metieron un baile tremendo. Un baile tremendo. Nos hicieron volver a la realidad. Pero bueno, eso siempre viene bien en el fútbol, ¿no? Para que no te vengas arriba. Vamos ahora, Pachi, con la siguiente temporada, la 91, 92-93, que regresáis a primera. Y yo quería saber, Pachi, si tú esperabas que ibas a ser el portero titular en primera, después de haber jugado todos los partidos en segunda. Hombre, eso siempre lo esperas. Lo que pasa que ya cuando ascendemos, Mate ya no iba a seguir o iba a estar. Entonces ya sonó que iban a fichar a Cañizares, que estaba con la selección olímpica, aunque no jugaba, estaba con la selección olímpica y había estado el año anterior con el Mérida. Entonces ya sonó. Entonces, claro, digo, bueno, por lo menos me darán la oportunidad de empezar la temporada después de haber ascendido. Pues me darán la oportunidad de empezar la temporada y si me dan la oportunidad la voy a agarrar. Yo lo tenía muy claro. ¿Qué pasa? Que ya desde el principio ya empiezo a notar que
que el titular no voy a ser yo, ¿sabes? Por cosas que ves. Y luego, pues bueno, por comentarios, porque Chechu Rojo era muy claro. O sea, si algo tenía Chechu Rojo es que las cosas te las decía a la cara. Y te lo decía muy claro, ¿sabes? Y ya me lo insinuó. Bueno, a mí no, lo insinuó el primer día de entrenamiento, ya lo insinuó. Gente que, bueno, que a lo mejor ha jugado muchos partidos el año anterior, que este año pues a lo mejor es menos protagonista, bueno, ahí cógelo por donde quieras. Yo recuerdo esa frase, la recordaré, y siempre fue muy claro, ¿sabes? Entonces, bueno, vino Cañizares, y Cañizares, pues ya desde que vino, pues empezó a caerle bien, ¿no? A ser protagonista en el equipo, con Pachi Salinas, que ese año también llegó Pachi Salinas, y bueno, y alguno más que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, ese año se hizo también se hizo buen equipo, pero claro, era primera división, claro, y ya no era lo mismo tener que mantenerte que tener que ascender, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que vino, y yo vamos a ver, mi ilusión era jugar titular. Luego la temporada o los entrenadores te ponen en tu sitio, ¿no? Trabajas para ello, trabajas la pretemporada para ello, porque Cañizares llegó más tarde por el tema de la selección olímpica, y bueno, te ves que los partidos de pretemporada pues los estás jugando. Estás jugando los partidos de pretemporada y dices tú, pues bueno, oye, voy a demostrar, y luego pues bueno, que decida quien tenga que decidir. Y efectivamente, yo los partidos que jugaba, pues intentaba demostrar que yo quería jugar. Pero claro, no es que quieras o demuestres. En el fútbol hay otras cosas, y al final, pues, Chechu Rojo se decidió por Cañizares, y la verdad es que hizo 2 temporadas aquí espectaculares, hasta que sonó lo del Real Madrid, hasta que fichó en el Real Madrid, pues bueno, hizo 2 temporadas aquí que llegó a debutar con la selección española, y a partir de ahí fue donde fue el boom en su carrera. Sí. La verdad es que Cañizares fue un gran portero, ya con 23 años ya se veía. Y yo te quería preguntar, porque después de Cañizares llegó también Toni Prats y después Richard Dutreuil. ¿Me podrías ordenar estos 3 porteros de mejor a peor? Santi Cañizares, Toni Prats, Richard Dutreuil. ¿Quién era mejor y quién era peor? Sí, bueno, aproximadamente. Me lo pones un poco complicado, ¿eh? Hombre, yo te lo voy a decir por cómo estuve con ellos, ¿vale? Yo creo que Cañizares, yo claro, que estuve 2 años con él, y aquí hizo 2 temporadas. Es que los 3 han hecho grandes temporadas aquí, ¿sabes? Entonces no te podría decir, porque también te podría meter ahí a Javier Maté, que estuve 10 temporadas con él, ¿sabes? Sí. Te lo podría meter también ahí, que fueron años espectaculares de Javier Maté. O sea, entonces no te sabría decir cuál fue mejor y cuál fue peor. Con todos me llevé muy bien, todos hicieron grandes temporadas en el club. Toni Prats, por suerte para él, solo estuvo 1 año, porque luego fichó ya por el Betis, y hizo un año muy bueno. Hizo un año muy bueno, y aunque el equipo pues estuvo ahí peleando por el descenso, pero bueno, él hizo un año muy bueno, y de ahí que luego pues se lo llevaron para el Betis. Entonces, ¿quién fue mejor? No te lo sabría decir, porque los 3, incluso te metería también a Javier Maté. Fueron porteros muy buenos para el club, ¿sabes? No te sabría decir cuál mejor, cuál peor, o cuál estaría por encima o cuál no estaría por encima. Yo pondría los 4 muy bien. Que Richard Dutreuil, pues lo tuvo más complicado, porque los inicios de Richard no fueron tan buenos como luego sucedió, ¿no? Porque le costó entrar, no como titular, porque ya desde el principio jugó como titular, que esta temporada, te lo digo de verdad, me creí que iba a jugar titular, pero bueno, los temas del fútbol pues me hicieron ser suplente o incluso no ir convocado, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que no viene a cuento, pero bueno. Ya llegaremos a esa parte, Pachi. Yo quería seguir en esta temporada, bueno, la temporada siguiente, 93-94, y aprovechando que mañana el Madrid visita Balaídos, me gustaría recordar contigo
este partido que quedáis 3-2, hablamos de él Sí. con Ratkovic, porque metieron Sí. los 3 goles los 3 jugadores balcánicos, Ratkovic, Andrijasevic y Gudel. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo recuerdas este partido 3-0 hasta el minuto 80 y luego el Madrid mete 2 goles, ¿no? Sí, ¿qué bueno, pasó vamos ahí? a ver. Recuerdo, tampoco tengo mucho, ¿no? Yo sé que se le ganó al Madrid. Incluso creo que se le ganó, no sé si fue ese año o fue el siguiente, que se le ganó también al Barça. No recuerdo si fue ese o fue el siguiente, no me acuerdo, ¿eh? Creo que ganan 1-0 al Barça, me parece, sí. No sé, ya te digo que es que se me cruzan un poco los años, pero ese año sí que se le gana al Madrid y se le gana bien. Se le gana bien porque en Balaidos, porque tenemos buen equipo y se jugaba bien. ¿Qué pasa? Que la primera división es muy complicada. Es muy complicada para equipos pues como en ese momento era el Celta, ¿no? Porque ahora a partir de cierta temporada el Celta ya ha sido uno de los equipos grandes de la primera división. Pero hasta ese momento, pues bueno, éramos un equipo que estaba peleando siempre por el descenso. Y sí que se le ganó y se hizo un muy buen partido. Muy buen partido, sí. Pero este partido en concreto, de que te hablo, Pachi, nos decía Milorad Ratkovic que, claro, vais 3-0 hasta el minuto 80, el Madrid se puso 3-2, e incluso Luis Enrique en la última jugada la tuvo para el empate y que Chechu Rojo luego os echó una buena bronca, nos contó. Yo ya te digo que yo no me acuerdo mucho, pero si lo dice Ratkovic, que es una enciclopedia viva, te podría hablar de otros partidos, pero de ese exactamente no recuerdo mucho. Sé que se le ganó, pero no te podría decir más, porque tampoco recuerdo mucho, ¿sabes? De otros sí que me acuerdo, de otros partidos te podría decir, pero de ese no me acuerdo mucho. Pero él, si te lo ha dicho él, sí. Él se acuerda perfectamente de todo. Yo me acuerdo de muchas cosas, pero claro, son muchos años y al final siempre te olvidas de algo, ¿sabes? De algún partido en concreto, siempre te olvidas, ¿sabes? Y más cuando no estás en el campo, pues intentas un poco, tampoco te acuerdas mucho. Si estás en el campo, pues siempre te recuerdas más, ¿sabes? Más detalles, más cosas, ¿sabes? Pero bueno, si te lo dijo él, ya te digo que es una enciclopedia viviente. Sí, nos dejó alucinados con su pedazo de memoria, sí, era tremendo. Sí, ese se acuerda de todo. Yo quería recordar contigo, Pachi, la temporada 94-95, cuando ya después de mucho trabajar, yo creo que te llega esa oportunidad que mereces y juegas de una manera regular en primera división, además. Y te quiero traer algunos partidos y nombres propios para recordar un poco esa temporada. Hay un partido que precisamente le he estado viendo hoy en YouTube, un partido que jugáis en Riazor, un Depor Celta, un derbi, un partido que ganáis 2-1. Bueno, de hecho hay un penalti que le hacen a Julio Salinas, que para mí no es penalti, se tropieza, se cae. Bueno, vamos a decir que su hermano se cabreó mucho. Me imagino. Lo primero que pensé, digo, joder, entre los Salinas aquel día tuvieron que saltar chispas. Escucha, Pachi se cabreó mucho, porque Julio se cayó como, bueno, pues se cayó, no se tiró, porque no fue penalti. Yo te digo que no fue penalti. Si ves la imagen, sí, Pachi se le acerca, creo, por detrás y Julio se tira. Y cuando pita penalti el árbitro decimos, vaya, sí, me acuerdo de ese partido. De ese sí que me acuerdo, ¿ves? Porque se lo jugué. De ese sí que me acuerdo. Sí. Tira el penalti Donato y la ley del fútbol le falla. Que tira el penalti Donato y penalti que no es, penalti fallado. Le echa alto, le tira por encima de la portería. Sí, y además lo cambia de lado. Porque yo tenía al Flaco Gil que sabía dónde los tiraba. Porque había sido compañero suyo. Qué bueno. Y lo cambia de lado porque normalmente lo solía tirar al otro lado. Que es donde yo me tiro, porque a mí me dice el Flaco Gil, me dice, tírate ahí, que los tiras siempre ahí. Y casualidad que lo cambia. Ese partido, te digo yo, que fue bastante complicado porque veníamos de perder con el Barça en 3 semanas, creo, récord. No, era en 3 semanas y veníamos de perder contra el Barça en casa 2-4. Un día que había una niebla espectacular en Vigo. No sé si lo habéis visto ese partido, os acordáis de ese partido. Es un partido que se televisó en Canal Plus y a las 5 de la tarde había un sol espectacular en Vigo. Y cuando se fue acercando la hora del partido no se veía nada. O sea, el partido fue como si fuera una cortina de humo. O sea, no se veía nada. Y el Barça ese día nos ganó 2-4.
Y claro, luego al partido siguiente íbamos a Riazor a jugar y luego nos íbamos de vacaciones de Navidad. Entonces ya todo el mundo, y aparte que era contra el Super Depor, que el Depor andaba pues con lo que tenía, ¿no? Que allí se creían pues que nos iban a meter 3 o 4. Y fue un partido que desde el principio, ya desde el principio, no, ya desde la mañana estábamos todos muy mentalizados, aunque era un derbi, pero sabíamos que ese partido lo teníamos que salir. Y la verdad que fue un partido muy serio por nuestra parte, nos pusimos muy pronto por delante, por creo recordar de Gudel o de Losada, o Gudel y Losada. Los dos, marcaron los dos, Gudel y Losada marcaron. Por eso, y en alguna ocasión que tuvimos más, y ellos también luego tuvieron, marcó Bebeto. Vale, hiciste un paradón a Julio Salinas. Yo creo que está invalidada porque la controla así un poco con el hombro, con el brazo, pero la pega así mordida, de eso que las pegaba Julio a hacer así, mordida abajo, y le sacas una mano abajo que luego pega en el palo y tal. Un paradón abajo ahí muy bueno. Ese partido me acuerdo perfectamente. Aparte estaba lloviendo muchísimo y ya te digo que veníamos de perder contra el Barça y era un partido complicado. Pero bueno, lo planteamos muy serio y nos adelantamos muy pronto, nos pusimos 0-2. Luego creo que Bebeto nos hace el 1-2 en un balón que tira, que no iba muy complicado, pero rozan a alguien y me lo desvía. Y luego, claro, luego viene el penalti. Si lo llegan a meter, pues no sé qué hubiese pasado, ¿no? Bueno, penalti. Vamos a decir penaltito. Ya te digo que Pachi se cabreó mucho con su hermano. Porque si ves la imagen, dices tú, madre mía. Pero bueno, lo pitó. Y bueno, lo que dices tú, penalti que no es, penalti que se falla. Y a partir de ahí, pues luego al final, pues ya el Depor nos apretó muchísimo, tuvimos que defendernos mucho y al final, pues mira, fueron 3 puntos importantísimos para irnos de vacaciones de Navidad con un día más que recuerdo que Aimar nos dio un día más de vacaciones por ganar. Bueno, le pedimos un día más. Son recuerdos que tengo, por eso te digo que cuando juegas los partidos siempre te acuerdas mucho más de los detalles. Que si no lo juegas, que estás en el banquillo, pues eso, pues estás viendo una cosa, estás viendo otra, y no te fijas tanto en los detalles, ¿sabes? Por eso te digo que si juegas siempre te acuerdas mucho más de los pequeños detalles o de los grandes detalles, ¿sabes? Y ese partido sí que me acuerdo muy bien. Estamos comentando por aquí, el partido que dices que vienes de perder contra Barcelona, el partido de la niebla, ¿ese es el del gol de Haji? Sí, no lo quería decir, pero sí. No, es que te cuento lo que pasó. Acabamos de meter creo que era el 1-2, que metió Gudel, me parece. Sí, creo que sí. Y aparte luego estuvo aquí Stoico de entrenador y me lo recordó muchas veces. Porque fue el que le dijo que tirara. Siempre me lo recordaba, aparte me lo ponía. Iba a decir una palabrota, pero mejor me la callo. Me lo recordaba muchísimo Stoico cuando estuvo aquí de entrenador, ¿sabes? Y fue un partido que nada más sacar de centro, le pegó ya sin sacar ni nada. Y Stoico me decía, no, yo cuando lo vi, le dije que tirara. Y justo cuando lo tengo encima es cuando veo el balón. O sea, yo en ningún momento veo el balón porque es que no se veía más allá del área. Y cuando me doy cuenta ya tengo el balón encima, ya no me da tiempo de reaccionar, ¿sabes? Porque si lo ves que le va a pegar, lo primero que haces es recular. Y yo ni vi. No, es que no se veía, ¿no? Más allá del área grande no se veía. Y antes de nada, pues enseñaros este cromo de Pachi Villanueva, temporada 89-90. Sí, ¿se está yendo algo por ahí? Sí. A ver el audio. El mute. A ver. Ahora, ¿no? Está. Vale. Sí. Dime. No sé si me ha colado ahí un audio. Bueno, pues vaya, no, es que estábamos comentándolo eso, que aquella jugada, y sí, fue acá, cuando has dicho lo de la niebla, yo creo que no he oído tantos partidos del Barça, tal, justo además coincide, verdad, que era contra el Celta aquel partido, sí. Y otro partido que quería recordar contigo. Que aquel día es que no se veía más allá del área grande. O sea, y tú ves el partido televisado y es que no se veía el partido. Incluso los comentaristas no se dieron cuenta ni que había entrado el gol. O sea, lo cantaron porque vieron abrazarse a los jugadores, pero no se vio el gol. O sea, el gol ni se vio. Y yo ya te digo que yo el balón lo veo cuando ya lo tengo encima. O sea, yo estoy mirando a lo lejos y es que no veo nada. O sea, veo una cortina blanca ahí, que es que no se veía nada. Y de repente veo aparecer el balón. Y digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Como si te viene una mosca, ¿sabes? Y de repente es que no se veía nada. No se veía nada.
Y yo, claro, lo típico que cuando van a sacar de centro, pues te colocas más o menos en el área del punto penalti, pues más o menos pues acaso tal, y cuando me doy cuenta me encuentro el balón encima. Ya no me da tiempo a reaccionar. Fue un partido complicado, muy complicado. A lo mejor se tendría que haber suspendido, pero bueno, no es porque perdimos, sino porque no se veía nada. Las condiciones. Bueno. Y aparte de este partido contra el Barça, jugáis un partido contra el Real Madrid en el Bernabéu que os gana 4-0. Y Sí. yo de este partido quiero destacar a un jugador, porque había un tal Raúl con 17 añitos que aquel partido mete 2 goles, Hierro, un veterano, mete otros 2. El primer doblete. Pero el primer doblete de Raúl. Sí, me toca a mí. ¿Cómo era Raúl, aquel Raúl tan jovencito que ya empezaba a despuntar? Pues cómo era, pues yo te lo puedo decir por cómo me resultó a mí aquel partido. El primer gol que mete, creo que es un balón que se me escapa a mí unos centímetros. Y ya cuando me doy cuenta ya estaba metiendo el pie. O sea, porque el segundo es un pase atrás y es que el Madrid aquel año era un vendaval. Era un vendaval. Es que tenían a Laudrup en el medio, tenían un equipazo. A Quique Flores, a Fernando Hierro, a Mikel Lasa, tenían a Milla en el medio, tenían a Laudrup, tenían a Zamorano, tenían a Mavisca. Es que Raúl, es que fíjate, es que y creo que fueron campeones ese año de Liga. Y aquel partido nos metieron 4 y nos pudieron meter. Yo ese partido, independientemente de los 4 goles, porque lo tengo grabado, yo lo recuerdo con mucho cariño por eso, porque aunque me metieron 4, tampoco hice mal partido. Lo que pasa es que, bueno, cuando te meten 4, lo que menos piensas es en eso, ¿sabes? Pero Raúl era, ya se le veía que era una rata. O sea, que cualquier balón que caía por el área estaba él allí, ¿sabes? Se le veía que aparte lo peleaba todo, lo corría todo y como se te escapase un momentito el balón ya estaba él para cogerla. Que es que me parece, no sé si uno de los goles es así, ¿sabes? Que se me escapa un poco el balón y cuando quiero ir a reaccionar a cogerla ya la tengo dentro. O sea, era así. Y toda su vida ha sido así, ¿no? Por eso decían que el que nunca hace nada. El que nunca hace nada, pero que cuando te despistabas te la enchufabas, ¿sabes? Y después de la temporada, me gustaría recordar contigo, Pachi, la temporada de tu despedida en el Celta, la 96-97, que posiblemente no sea tu etapa más feliz en Vigo. Y antes insinuabas que en la situación posiblemente hubo cosas un poco más allá de lo meramente deportivo, porque sí que jugaste en la pretemporada, lo jugaste todo, y sin embargo, pues trajeron un portero para sustituir al portero titular y pasas de estar siempre convocado a prácticamente pues pasarte mucho tiempo en la grada. Y supongo que, bueno, pues que no sería tampoco sencillo gestionar una situación así tan... Fue un año complicado porque, en principio, al irse Toni Prats, el Betis, pues hacen un trueque, Toni Prats se va para el Betis y Diezma viene para aquí. Entonces estábamos Diezma y yo como porteros y un chico del filial. Entonces, Diezma tiene la mala suerte de lesionarse en pretemporada, tiene una rotura fibrilar y yo empiezo a jugar todos los partidos de pretemporada, porque claro, era el único portero que había y entonces ya se empiezan a plantear el fichar otro portero. Entonces andaban buscando un portero y no sabían, porque Dutruel, creo recordar que estaba entrenando con el Valladolid. Y yo ya empecé a ver cosas raras. Porque, claro, ya en pretemporada hay un partido homenaje a Vicente, con el cual estuve 16 temporadas, y yo hasta entonces había jugado toda la pretemporada, todos los partidos titular. Había jugado 3 o 4 partidos y los había jugado porque, bueno, pues porque Diezma estaba lesionado y yo los había jugado. Y aparte no me habían salido mal. Y de repente ese partido, a Dutruel ya lo habían fichado y el homenaje a Vicente, claro, después de 16 temporadas con él, digo, bueno, por lo menos este partido lo jugaré, ¿no? Pues a la grada. Castro Santo me mandó a la grada. Digo yo, bueno. O sea, estuve entrenando antes del partido, cosa que la gente creyó que estaba calentando para jugar. Y ya me dijo que no, que ese partido no iba a ir convocado. Claro, a mí no me sentó muy bien, porque claro, después de 16 temporadas con un compañero,
el día que se despide, pues no te dejan estar con él en el campo, ¿no? Entonces, y aparte ese año pasaron cosas muy raras. Y yo creo que desde un principio ya tenían pensado que yo no seguiría, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, llevaba muchísimos años yendo siempre convocado. Los 2 primeros partidos, por el tema de la lesión de Diezma, pues voy convocado, juega Dutruel, y a partir de ahí nos empieza a rotar. Tanto a Diezma como a mí nos empieza a rotar. Y llega un momento, pues que ya dejo de ir convocado. Y sin más ni más, ¿eh? Y no porque entrenara mal, ni porque me portara mal, ni no sé por qué. O me lo imagino, pero bueno, no quiero tampoco darle más vueltas. Me imagino porque fue y sé por qué fue. Y dejo de ir convocado. Y estuve como 3 meses sin ir convocado. 4 meses, creo recordar. Y lo pasé bastante mal ese año. Porque entrenaba como el que más. Intentaba ser correcto y no crear problemas. Y fue un año complicado. Pero claro, el fútbol es muy caprichoso. Y faltando pocas jornadas, que yo no iba ni convocado, Dutruel en un entrenamiento, cuando estábamos terminando el entrenamiento, que parecía que, bueno, ya nos íbamos al vestuario y se quedan ahí tirándole unos compañeros, se rompe el dedo. De esta que se tira y deja el dedo clavado en la hierba, se lo rompe. Y claro, se rompe el dedo y le daban pues para 4 semanas. Con el dedo roto no podía jugar. Entonces empieza a jugar Diezma, casualidad, que Diezma la segunda semana jugamos contra el Barça en casa y faltando 10 minutos con los cambios hechos, estaba yo en el banquillo, los expulsan. Íbamos 0-2 y los expulsan. Y no teníamos cambios. Y se tiene que poner Chemo del Solar de portero. No sé si os acordáis de eso, si no, os lo digo. Sí. Tiene que poner Chemo del Solar. Cuéntanoslo, sí, cómo fue la jugada. Sí. Entonces, bueno, ese partido lo perdimos 0-2 porque prácticamente el Barça ya ni tiró a puerta. 10 más expulsado y solo quedaba yo de portero. Y Dutruel lesionado y le quedaban 15 días aún para recuperarse del dedo, en teoría. Pero claro, el único que quedaba era yo. Íbamos a jugar a Valladolid, que nos jugábamos la vida. El Valladolid se jugaba la UEFA y nosotros jugábamos el descenso. Y casualidad, lunes no entrena, martes no entrena, miércoles le veo que sale al campo. Digo, qué raro. Bueno, qué raro no, porque ya intuía lo que iba a pasar. Miércoles sale al campo, empieza a hacer trabajo aparte, bueno, de carreras y tal, y el jueves ya empieza a hacer portería, con el dedo mal. Pero bueno, yo ya intuía lo que iba a pasar. Entonces llega el viernes, hace entrenamiento normal también, y el sábado da la convocatoria y viene convocado. Entonces digo, bueno, ya, pues lo que tenía pensado va a pasar. Lo que tenía pensado va a pasar. Llega el domingo, nos cayó aquel partido. Yo creo que no ha llovido tanto nunca. O sea, nos cayó el diluvio en aquel campo. Pero lo que te digo que es lo que tiene el fútbol, ¿no? Lo caprichoso que es el fútbol. Que empezamos a jugar el partido, recuerdo que llovió muchísimo. Nos ponemos 0-1, gol de Moisés, me parece que fue. Sí. A centro de Revivo. Y en el minuto 20, penalti y expulsión. Penalti y expulsión a Dutruel. Claro, en el banquillo solo quedaba yo de portero. A no ser que yo pensaba, no será capaz de poner a Chemo del Solar otra vez. No, así como te lo digo, ¿eh? Yo lo pensé, digo, hombre, no será capaz de poner a Chemo del Solar otra vez, porque solo quedaba yo en el banquillo. O sea, ya 10 más expulsado y Dutruel expulsado, digo, hombre, me tendrá que poner. Aparte, imagínatelo. O sea, tiene que salir con un penalti, ganando 0-1 con un penalti con un jugador menos. Y dices tú, bueno, pues... Jugando la vida como estabais jugando. Efectivamente. Y... Creo que nos quedaban 3 o 4 partidos de liga. Sí. Entonces, bueno, se vuelve hacia mí y me dice, venga. Digo, hombre, parece ser que sí que salgo. Entonces me pongo ya para salir y me coge y me dice, mira, porque el penalti lo tiraba Víctor. Y entrevistamos aquí. Sí, porque efectivamente el penalti lo tiraba Víctor. Y Castro Santos estudiaba muy bien todo, ¿eh? Y me dice, mira, o te lo va a tirar a tu derecha o al medio.
Digo, bueno, vale. Yo tenía me dio esa referencia. Me lo dijo así. Dice, venga, adelante. Salgo y me empiezan a venir compañeros. Que te lo va a tirar aquí, que te lo va a tirar allí, que ten cuidado, que te lo va a tirar. Decía yo, todos fuera. Dije yo, todos fuera, no quiero saber nada de nadie. Dejarme tranquilo. Pues yo salgo al campo y me pongo en la portería y me viene, no sé si era Javi González. Me dice, que te lo va a tirar. Digo, que te vayas aquí. Y no quiero saber nada de nadie. Yo pensaba en lo que me había dicho el entrenador. Digo, bueno, yo estaba pensando solo en eso porque, claro, si llegaba a hacer caso a todos los que me dijeron, tantas manos no tenía. Entonces resulta que es que es así. Todos sabían dónde lo iba a tirar. Y el único que acertó, bueno, fui yo que me tiré, que aunque sabes aunque intuías, porque era yo le hice caso a él, dije, bueno, pues me la voy a jugar a la derecha. Me la voy a jugar a mi derecha y si sale con barba será Antón. Y efectivamente, allí lo tiró. Y casualidad que se lo paré. Y a partir de ahí, pues fue un asedio constante, defendernos como podíamos sobre un charco de agua, porque el campo era un charco de agua, con un equipazo que tenían un equipazo tremendo. Y fue todo el partido defendiéndonos, era coger yo el balón, pegarle para arriba, porque claro, para atrás no podía jugar porque estaba todo encharcado, y era pegarle para arriba. Miguel Merino pelearlas de cabeza, Moisés pues también, y claro, era pelearlas de cabeza para volver otra vez para atrás, y estuvimos todo el partido. Hasta que al final, pues mira, por dónde, pues ganamos 0-1, 3 puntos, y esos 3 puntos pues nos dieron la vida, ¿no? Nos dieron la vida. Y a partir del siguiente, pues ya volví a la realidad, que fue, como Dutrol estaba expulsado, pues volví a Blanquillo, porque todo el mundo decía, bueno, después del partido que ha hecho, no sé qué, hemos ganado para un penalti, ha hecho buen partido, no sé qué, pues se merecería jugar contra el Athletic Bilbao. Nada, al banquillo otra vez. Y a partir de ahí dejé de ir convocado otra vez. Los 2 últimos partidos, pues dejé de ir convocado otra vez, que era cuando nos jugábamos ya la vida realmente. Y cuando se recuperó Dutruel, pues Dutruel otra vez a la portería, Diezma de suplente y yo pues a la grada. Con todo, deciros que 3 meses antes me habían dicho que no iba a continuar. Y yo creo que por eso no juego ese partido. Porque me habían comentado que ya te digo yo que yo vi cosas muy raras y cosas que tengo metidas en el corazón, que de gente que hizo cosas que no eran normales. Y ese año fue bastante complicado. Después de 16 temporadas en el club, hubo gente que no se portó bien. Y lo digo ahora y lo saco de dentro. Hubo gente que no se portó bien. Y bueno, pues ya 3 meses antes hubo alguien pues que decidió decirme que no iba a continuar. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando ya decidieron que yo ni fuera ni convocado ni nada. Pero claro, te vuelvo a repetir que el fútbol es muy caprichoso. Y mira por dónde... el que no iba a continuar, que a lo mejor querían que no iba a ser profesional, porque alguno a lo mejor se lo creyó, que yo no iba a ser profesional si tenía que salir a jugar, tuvo que salir a jugar y fue profesional, porque si algo he sido durante toda mi vida deportiva, ha sido profesional y serio. Pero alguno pues pensó que a lo mejor no iba a ser profesional y que a lo mejor pues me iba a dejar ir, porque como no iba a seguir porque me lo habían dicho, pues mira por dónde le salió el tiro por la culata. Bien para el club y bien para mí también, porque bueno, pues porque se dudó de mi profesionalidad. Y estoy seguro que fue así, ¿eh? Segurísimo, porque bueno, escuché comentarios por ahí de gente que bueno, de esto que te va llegando, ¿sabes? Entonces no fue una buena despedida, porque el último partido contra el Real Madrid, que ganamos 4-0, no fui ni convocado. O sea, no tuve tiempo ni de despedirme después de 16 temporadas de la afición desde el campo, ¿sabes? Aunque fuera desde el banquillo y tal, pero bueno, no me dejaron. Entonces, no guardo muy buen recuerdo. Guardo buen recuerdo por el tema de que jugué ese partido y ayudé dentro de mis posibilidades, pero hubo gente que no se portó bien. Y tengo los nombres y apellidos, pero no los voy a decir. Eso se queda para... Fue, como decimos, injusto el fútbol contigo en esa temporada, pero también es verdad que es caprichoso y te dio la oportunidad de reivindicarte. Te puedo decir que esos nombres y apellidos no son de deporte. Son de más arriba.
No son, o sea, que no son ni futbolistas, ni entrenadores, son otro tipo de gente. Pero bueno, mejor me lo voy a callar y eso. No guardo muy buen recuerdo por eso, porque ahí se dudó de mi profesionalidad. Y estoy segurísimo, además. Segurísimo. Y hay compañeros que después del partido de Valladolid hacen declaraciones que si las escuchas bien, intuyen eso. Gente que también se iba conmigo, que también le habían dicho que no iba a continuar. ¿Sabes? Y ese día, pues, después del partido, rompes, porque es toda una temporada pasándolo mal, y después de haber ganado un partido tan importante para el club como era ese, pues te rompes, y la verdad es que fue un... terrible. Y si me acuerdo, pues a lo mejor me pongo a llorar también, pero bueno, mejor no acordarme. Nada, eso es agua pasada. Sí que para acabar esta parte de la entrevista y antes de las preguntas de los seguidores, comentabas antes que viste desde el banquillo el partido contra el Barcelona, que fue la expulsión de Diezma, que perdiste aquel día 3-1. Y Sí. estoy viendo imágenes de aquel partido y Ronaldo, Ronaldo era imparable. Yo no sé cómo se ve desde el banquillo, pero el partido que hace Ronaldo es que no había manera de pararle. ¿Qué os dijo el entrenador aquel día? ¿Cómo lo veis desde fuera vosotros? Es que el Barça aquel día, que el Barça era mucho Barça, ¿sabes? Y aquel día fue terrible y no nos metió más, pues no sé por qué, ya te digo. Y una vez que expulsaron a Diezma, pues yo no me acuerdo muy bien, pero yo creo que bajaron el pistón, porque ya con uno menos y sin portero, porque era Chema del Solar el portero. O sea, dices tú, bueno, como hubiesen tirado un poquito a puerta, pues a lo mejor nos hubiesen... Yo creo que ahí bajaron el pistón. Aparte creo que quedaban 10 minutos o algo así, pero el Barça ese día nos pegó un baile, pero de arriba abajo. Y Ronaldo, ¿qué te voy a decir de Ronaldo? ¿Qué te voy a decir de Ronaldo? Ronaldo era un tiro. Era un tiro. Es que tenían un equipazo, ¿sabes? Entonces nos metieron yo es que el resultado no me acordaba muy bien, ¿sabes? Pero lo que sí recuerdo es lo mío, ¿sabes? Lo que pasó y lo que yo viví, ¿sabes? La expulsión, lo del partido, pues tampoco me acuerdo mucho. Yo sé que el Barcelona tenía un equipazo y que Ronaldo, pues, ¿qué te voy a decir de Ronaldo? Todo el mundo lo conoce, lo ha conocido y lo conocerá. Era un tiro. Era un tiro. Dale, Ángel. Vamos ahora, Pachi, con las preguntas que nos han dejado los seguidores. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. La primera nos la deja Javier Tristán Cardona y pregunta cómo eran tus otros dos compañeros como Vicente Román y Emilio López. ¿Cómo os lleváis? ¿Con Vicente? Vicente Román y Emilio López. Vicente Román es el padre de Leo Román, ¿no? Sí, el portero del Mallorca, ¿no? Sí. Bueno, ellos estaban en el filial. Yo con Emilio coincidí más porque estuvo en el primer equipo también. Yo me llevo bien. Yo siempre me llevo bien con todos los compañeros. Yo no he tenido ningún problema con ninguno, ¿sabes? Yo siempre me llevo bien con todos. Tanto los que subían del filial, siempre les intentabas ayudar, como con ellos, ¿no? Como también te estás hablando de esos dos y te puedo decir también del que es ahora mismo el entrenador de porteros del primer equipo en el Celta, Fernando, que también fue portero del filial y estuvo también con nosotros en el primer equipo, ¿sabes? O sea, yo siempre me llevo bien con todos los porteros y con todos los compañeros, ¿sabes? Yo no he tenido ningún problema con ninguno, ¿sabes? Lo que pasa es que Vicente estuvo poco tiempo. Vicente estuvo en el primer equipo cuando a mí me operaron de hernia discal. Y estuvo ocupando el sitio porque estaba en el filial, en el Gran Peña que era antes, y estuvo en el primer equipo mientras yo estaba operado de hernia discal, de Vicente. Que luego me enteré, cuando salió Leo Román, y vi la foto de Vicente, digo, coño, pero si este es Vicente, y cuando dijeron que era el padre, digo, también qué casualidad, ¿no? Y con Emilio he coincidido desde juveniles en el Celta. Juveniles, filial, el primer equipo, muchos años con él. Yo siempre me llevo bien con él y siempre me llevo bien con él. A Vicente hace mucho que no lo veo, ¿eh? A Vicente hace mucho que no lo veo, pero a Emilio sí que lo veo de vez en cuando.
Ahora hace ya más tiempo porque él está por ahí, creo que no sé con qué entrenador anda por ahí entrenando a los porteros, pero sí que lo suelo ver por aquí, por Vigo, lo solía ver. Pero yo siempre me he llevado bien con todos los compañeros, yo no he tenido ningún problema. Bien, bien. Y ahora vamos con la siguiente, que nos la deja Marc González, otro preguntador habitual, y nos pregunta por tu mejor partido con el Celta. Mi mejor partido con el Celta, madre mía. Pues yo, hombre, en el Bernabéu el día del 4-0 que hemos hablado, fue un buen partido. Es que ha habido bastantes, pero si me tengo que quedar con alguno, pues no sé, el de Valladolid, el día del 0-1, que además de parar el penalti, pues bueno, hubo que hacer alguna otra, pero bueno, también fue un buen partido. El día de mi debut en Sevilla, que aunque se acercaron poco, pero lo poco que se acercaron, pues bueno, pues bastante bien. Y luego, pues el año del ascenso con Chechu Rojo, pues hubo bastantes partidos también. Durante una temporada hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero también hubo momentos buenos. El mejor, no sabría decirte, porque durante 16 temporadas, acordarte de uno exactamente no te podría decir. ¿Que son importantes? Pues sí, te podría decir la importancia de los partidos, pero que eliminatorias de Copa, el año que se llegó a la Copa del Rey, a la final de la Copa del Rey, pues eliminatorias que teníamos que ir a jugar los que no jugábamos mucho, que teníamos que ir a campos de tierra con gravilla a jugar porque los titulares no iban, y al final pues tenías que ir tú. Y bueno, ese año lo bonito fue llegar a la final de la Copa del Rey, pero claro, las primeras eliminatorias nadie se acuerda de quién las jugó ni dónde se jugaron, ¿sabes? Y esas eliminatorias fueron duras también, ¿eh? Eliminatorias, claro, todo el mundo se acuerda de cuando tocó el Logroñés que se eliminó, cuando tocó el Tenerife que se eliminó, cuando tocó el Oviedo que se eliminó, cuando vas a Tenerife que en la semifinal, pero nadie se acuerda de cuando tienes que ir a campos de gravilla a eliminar equipos de tercera división, o tienes que ir a Talavera también a jugar un campo también difícil, aunque era de hierro, pero era complicado, y tienes que ir a eliminar a un equipo de segunda B, me parece que estaba en segunda B. O sea, esos partidos no se acuerda nadie. Esos partidos los jugábamos los que prácticamente no jugábamos durante toda la temporada, ¿sabes? Y esos son los que luego te dan el llegar a donde se llegó, ¿sabes? Y no te hablo solo de mi caso. Te hablo de muchos casos que en eliminatorias de Copa del Rey lo bonito viene a veces, pero nadie se acuerda de las primeras eliminatorias que la juegan ciertos jugadores que nadie luego se acuerda de ellos, ¿sabes? Tú no te acuerdas, pues eso, que se llegó a la final de la Copa del Rey y que la jugaron quienes la jugaron, sí. Pero las primeras eliminatorias, tener que ir al campo de la Gramenet a jugar en gravilla, que aquel partido tela marinera, ¿eh? No, ya me imagino. En gravilla. Yo te puedo decir que vine con los dos costados ensangrentados. O sea, imagínate. Y eso que juegue con pantalón largo. Es que por eso te digo que en los partidos que juegas siempre te acuerdas más. Y el recibimiento que tuvimos allí, claro. Porque tuvimos problemas porque ellos querían. Yo recuerdo de ese partido que ellos lo querían aplazar porque actuaba el último de la fila en su campo. Y el club dijo que no, que había que jugar ese partido. Entonces tuvieron que buscar un campo alternativo para jugarlo, que fue el campo del Europa o algo así. No sé si hay un equipo que se llama así en Barcelona. Un campo con gravilla. Imagínate cuando llegamos al campo cómo nos recibieron por no haber aplazado el partido. Y aún así, pues mira, allí perdimos, no sé si perdimos 1-0 y aquí le dimos la vuelta, que lo pasamos también bastante mal, porque era partido de ida y vuelta. Y aquí lo pasamos bastante mal, que no sé si llegamos a la prórroga o algo así. Y ganamos 2-0 o algo así pasó. Y eso fue antes de llegar a la final de la Copa del Rey. Más luego el Albacete, ¿sabes? Que ganas aquí 4-0, vas allí y pierdes 4-1. También. O sea, son partidos que nadie se acuerda, solo se acuerdan de la final, del año de la final, pero esos partidos, por eso te digo yo que hay jugadores que nadie se acuerda de ellos, pero que también estuvieron ahí, ¿sabes? Está claro, cuando tú haces un camino, la foto siempre se saca cuando llegas a la meta, pero el camino hay que recorrerlo, no siempre es fácil. Y bueno, lo bonito es... Y no solo en mi caso, otros jugadores que también estuvieron en esos partidos, ¿no? Incluso jugadores del filial, en ese momento que estaban en el Celta B.
justo, Y tal tengo que cual. venir a jugar esos partidos y esos partidos no son, hombre, no son bonitos de jugar porque no tienes nada que ganar y mucho que perder. Eso Por eso es. muchas veces que se dice en ciertos partidos que juegan los que no son habituales, por algo son suplentes, ¿no? El Ujú. dicho del fútbol, por algo son suplentes, ¿no? Sí, pero bueno, Pues ahí son en ese caso complicados. en ese caso no pudieron decir eso. Pero bueno, pues nada, y hasta aquí la primera parte de la entrevista, por decirlo así, Pachi, pero si queremos, bueno, pues en este punto del programa, mandar un fuerte saludo a una cuenta amiga que es Fútbol Carroza, que bueno, pues ha tenido problemas con su cuenta de Twitter, lleva muchos años con ella y por lo visto, bueno, pues ha tenido algún problemilla y demás, y nos ha dejado un vídeo, ¿vale? Haciéndote una pregunta que, bueno, él creo que te conoce, o por lo menos es el que ha recomendado que vengas al programa, y entonces como homenaje también a él y a todo lo que nos lleva siguiendo y a todo lo que también ha representado para nosotros, queríamos ponerte esta pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, Pachi. Hola, amigos del Bigote de Abadía. Diego, Ángel, David, Pablo. Bueno, vengo a hacer una pregunta para Pachi Villanueva, como me habéis un poco pedido y como estoy encantado de hacer porque sabéis que siempre os sigo, que bueno, estoy muy atento a vosotros desde los inicios prácticamente. Y antes de nada, pues enseñaros este cromo de Pachi Villanueva, temporada 89-90. Está muy joven aquí el gran portero que fue del Celta, eso especialmente, y también del Levante, entre otros. Y nada, voy con la pregunta. Me gustaría saber, porque bueno, una de las especialidades que más me gustan particularmente es la de los futbolistas que disparan a puerta con mucha fuerza, que ya cada vez se ven menos. Y entonces quería preguntarle a Pechi Villanueva, pues de todos los jugadores que ha tenido enfrente, o de todos los jugadores que ha tenido compañeros, ¿quiénes eran los que más fuerte golpeaban la pelota? A ver si nos puede decir alguno. No sé si llegó a jugar contra el Macho Figueroa. Me imagino que andaría justito, ¿no? Que era uno de los hombres que más fuerte le pegaba, pero era ya un poco a mitad de los 80. Pero bueno, que nos cuente él. Era un poco la pregunta que quería haceros. Y nada, daros las gracias siempre por el apoyo que tenéis a mi cuenta y también darle las gracias a Pachi porque también colaboró en mi canal de YouTube. Así que nada, un placer estar aquí, tras tantas preguntas y tantas veces pues interactuando con vosotros. Y nada, dejo aquí una última visión de este cromo de Pachi. Y mucha suerte y enhorabuena por el programa. Te voy a decir uno que a lo mejor no te lo esperas. Uh-huh. Toni Prats. Bueno, claro. Toni Prats. Uh-huh. La pegaba que la rompía. Yo te digo una cosa, yo cada vez que tenía que calentar, cada vez tenía que salir a calentar, que jugaba yo y me tenía que calentar él, yo temblaba. Yo siempre le decía, Toni, suave, por favor. No le pegues muy fuerte porque... Y yo recuerdo, yo te digo, Toni Prats la pegaba que la rompía, vamos. Y yo siempre que salía a calentar, a calentarme porque, bueno, jugaba yo algún amistoso o algún partido y tal, yo le decía, Toni, suave, por favor, suave que tengo que jugar. Uh-huh. Y yo lo recuerdo que la pegaba que la rompía. Y si lo habéis conocido, que me imagino que sí, que la rompía. Tenía una fuerza descomunal en ese tiempo. Tela. Sí, sí. No, lo hemos visto en vídeos y la verdad es que tenía una pegada. Escucha, yo lo he sufrido y te lo digo. Te lo digo que era... Hombre, otro compañero también que la rompía también, Paco Salillas. Paco Salillas le pegaba muy fuerte también, Uh-huh. Perfecto. Pues nada, Pachi, hasta aquí la primera parte, como te he dicho, de la entrevista, que es un poco la más formal. Ahora nada, van 3 juegos muy rápidos que seguro te van a encantar. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, vamos con el primero de los juegos, se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, compañeros, entrenadores, etcétera, y me los tienes que intentar definir, si puedes, con una sola palabra. A ver. Empezamos con el primero. Maguregui. Maguregui, un cachondo. El siguiente, Baltasar. Baltasar, religioso. Te voy a decir religioso, goleador. Cualquiera de las dos películas. ¿Sabes qué pasa? Que Baltasar nos regalaba Biblias a todos. Por eso digo lo de religioso. Sí, nos regalaba una Biblia a cada uno. Nos regaló. Luego, si quieres, lo comentamos. Vamos al siguiente. Un jugadorazo. Eusebio. Calidad. Vale. Vamos con otro. Michel Salgado. Pundonor. Mostovoy.
Claro, que calidad ya le he dicho a Eusebio, pero podría decir también lo mismo, ¿no? Podría decir calidad, jugadorazo. Vamos con otro que también es parecido, es del perfil, el brasileño Mazinho. Buah, Maciño. Personalidad, saber estar. Ese tela. Oh, ese tela. Y como persona ni te cuento también. Bueno, todos los que has dicho, ¿no? Pero bueno. Sí. Y vamos a terminar con Vicente Rodríguez, no Vicente el del Celta, sino Vicente el del Levante, que coincidiste con él muy jovencito. Vicentín. Eso es, Vicentín. Sí, yo coincidí con él tenía 17 años. Uf, Vicentín, ¿qué te diría? Bueno, Vicentín le decíamos entonces, luego fue Don Vicente. Sí. Uf, ¿cómo te lo podría definir yo a Vicente? Madre mía. Uf. Zurda de oro. Zurda de oro. Mira, vamos a ponerlo fácil. Para repasar un poco los nombres de los que hemos tratado, vamos a empezar por Vicentín. Es verdad que no mucha gente sabe que antes al Vicente del Valencia, al extremo, Sí. Cuando jugaba en el Levante se le llamaba Vicentín. Sí, ¿Cómo era Vicente? Es verdad que coincidiste muy joven con él, con 16, 17 años. 17 ¿Ya se le años. veía que era la hostia, ese tío? Sí. Aparte, ese año coincidió también un chavalito muy joven que lo vais a conocer, Lauren. Sí. Que jugó en el Arsenal. Sí, claro. Que también estaba con 19, 20 años, que ese sí que se le veía. Ese tenía una calidad. Y Vicente Vicente venía del filial a jugar con nosotros a veces y nada, tenía una zurda, vamos, espectacular. Y Lauren, es que Lauren desde que empezó la temporada aquel año, se le veía que ese chaval iba a llegar. Aparte creo que el Levante se lo quitó al Sevilla, creo recordar. Sí. Y por eso, por decirte un par de nombres. Pero Vicente ya se le veía. Se le veía tener una zurda, se le veía que iba a triunfar. Vamos con otro nombre de los que hemos hablado antes, Maguregui. Se ha hablado siempre que Maguregui era el famoso entrenador de los cerrojazos, de poner el autobús y de ahí no pasaba nadie. En el vestuario, las directrices de Maguregui eran esas, en plan, todos atrás y que no salga nadie. ¿Cómo era Maguregui? No, lo que pasa que ya sabes que en el fútbol hay frases que son míticas. Lo que pasa que nos reíamos mucho con él, ¿sabes? Nos reíamos, era un cachondo. Era un cachondo terrorífico, ¿no? Y la verdad es que sí que te puedo decir que se hacían pocos goles. Y el año que fichan, el año anterior a fichar en el Atlético de Madrid, aquí se hace una muy buena temporada, que no la termina, que es esa que yo debuto, que ya se va porque va a fichar en el Atlético de Madrid, es cuando cogen el equipo tanto Manolo como Pepe Villar. Y ese año nos hicieron muy pocos goles y sabíamos que si nos poníamos por delante, no perdíamos. Y efectivamente, ese año estuvimos a punto de jugar la Copa de la UEFA. Con Julio Prieto, con Rodolfo, con Zambrano, con Moyano, menudo personaje Moyano, que si lo está escuchando, un abrazo muy fuerte para todos. Con, Mate en su mejor momento, con Jorge Otero, con Rodolfo y Julio Prieto, que venían del Atlético de Madrid. Zambrano, con Maraver, pues aquel equipo era con Camilo, no sé si os acordáis de Camilo. Sí. Pues todo ese equipo, y sabíamos que como nos pusiéramos por delante, o 1-0, 0-1, ese partido no lo perdíamos. Pero no porque él dijera, sino porque aparte teníamos un muy buen equipo y estuvimos a punto de jugar la UEFA. Y es cuando Maguregui ficha en el Atlético de Madrid. Vamos con otro crack, ya lo has descrito un poco antes, el gran Baltasar, delantero brasileño que metió muchos goles en Vigo y en el Atlético de Madrid. ¿Era tan religioso ese tío? Sí. No, era a todo el que llegaba le regalaba una Biblia. Yo recuerdo estar en el autobús y venir y decirme, Pachi, un momentito, por favor, no sé qué. Y le digo, dime. Y me daba un libro. Digo, ¿y esto? Me dice, no, toma. Aparte dedicada. Y la abro y digo, la Biblia, me cago en la leche. Digo, vale, gracias. A todos los jugadores de la plantilla les regaló una Biblia. Y me imagino que en el Atlético de Madrid era lo mismo. Era muy religioso, ¿eh? Era muy religioso. Y sobre todo te puedo decir que era goleador. Era goleador. El primer año que estuvo aquí quedó Pichichi de segunda, creo. Ese año ascendimos, me parece, o se ascendió.
Luego pilló una lesión de Puig, me parece. Estuvo bastante tiempo parado. Fichó en el Atlético de Madrid, que se lo llevó, me parece que Maguregui, precisamente, y que quedó Pichichi. Y sobre todo era pues lo que tiene que ser un delantero, egoísta. Era egoísta, claro. pero por eso, porque todo lo que cogía lo metía. Sí. Ahí no tenía piedad con los rivales, ¿eh? No, Los compañeros Biblias, bueno, pero... escucha, ni en los entrenamientos, ¿eh? Él tenía el gol dibujado en la cabeza, ¿eh? Fíjate, qué bueno. Vamos con otro crack, Eusebio. Nos han hablado muy bien de él, de que técnicamente en los rondos, sobre todo, que vino además del Barça de Johan Cruyff, era un espectáculo. ¿Tan bueno era Eusebio? ¿Cómo lo veías tú? Sí, era primero como persona. Era un espectáculo. Y como jugador, como futbolista, claro, cuando vino de donde venía, decíamos nosotros, uff. Y claro, una calidad espectacular. Saber estar en el campo, claro, venía de donde venía, ¿no? Pero claro, no sé, ese año, es que claro, de venir del Barcelona a venir a un equipo que estaba peleando por no descender, pues era complicado, pero sí, se adaptó bastante bien y no, muy bien, muy bien. Y muy humilde, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Fíjate. Muy humilde, porque podía haber venido un poco subido, yo que sé, que vienes del Barcelona o vienes de equipos grandes a equipos un poco menos grandes, pero no, humildad, trabajo, calidad, impresionante. Nos llamó la atención una anécdota que nos contó Rafa Verges, lo entrevistamos hace un par de años, en el que, claro, cuando llegó Eusebio al Celta, él flipaba de que, hostia, es que aquí no hacemos más que ejercicios físicos, saltar vallas, y yo vengo del Barça, que no hacíamos más que Te digo una rondos. cosa, le gustaba correr poco, ¿eh? Sí. Mira, yo no me acordaba de eso, es verdad. Eso es verdad, sí. Que aquí los entrenamientos eran diferentes, ¿sabes? Porque no tenemos campos de entrenamiento. Entonces, o bien íbamos al Parque de Castrelos a correr, el calentamiento era 45 minutos corriendo por el Parque de Castrelos. O ir a la playa, a la arena blanda, imagínate. Por eso te decía yo al principio, cuando hablábamos, el tema de las infraestructuras que hay ahora, las que había antes, los entrenamientos que había antes, cuando he empezado a hablar, ¿sabes? Pues, por ejemplo, eso, los entrenamientos eran muy diferentes. O sea, las pretemporadas decías tú, ¿qué estamos haciendo? ¿Atletismo o fútbol? Porque no veías el balón. Íbamos a las pretemporadas y decíamos que venimos a jugar al fútbol, porque te pegabas todo el día corriendo, ¿sabes? Sí. Y claro, te venían unas palizas corriendo, claro, yo llegabas a la portería y decías, tío, ahora querrás que las pare, ¿no? Vengo reventado de pegarme 45-50 minutos corriendo y subiendo cuestas y haciendo farle y ahora querrás que las pare. Ahora no ven el balón. Esas anécdotas las tenemos bastante los porteros. Porque, tela. Se corrían, porque los jugadores, bueno, luego durante el partido sí que tienes que, pero claro, los porteros decíamos, ¿para qué pagamos a correr tanto? Pues no, corrías igual, no hacía, antes no había entrenadores de porteros. Entonces hacías el mismo trabajo que hacía un jugador. Claro, luego después de correr 40 o 50 minutos, pues por ahí por el Parque de Castrelos, subiendo y bajando cuestas, o corriendo entre árboles, o te ibas por ahí a la playa, y claro, ibas a Balaídos detrás de la portería, que era donde jugábamos los partidillos, y venga, vamos a hacer un partidillo para quitarnos un poco el correr, sí. Y ahora querrás que las pare, ¿no? Pues era eso. Era correr. Y cuando vino Eusebio, pues claro, no era lo mismo entrenar en el Barcelona que entrenar aquí, claro. Está claro. Vamos con otro crack, en este caso Mostovoy, el ruso. Coincidiste con él en su primer año, le costó adaptarse un poquito por su carácter, aquella bronca en el Molinón, con todo el vestuario, pero bueno, ¿cómo era él? Ya no solo de carácter, sino técnicamente, era tan brutalmente bueno. Era muy buen futbolista, pero ese año lo pasó muy mal. El primer año lo pasó muy mal porque parece ser, por lo que se escuchó, yo a él no se lo escuché, pero por lo que se escuchaba por ahí, que se le había prometido que se iba a hacer un buen equipo para quedar entre los puestos. Yo te estoy diciendo lo que escuché por ahí. Él nunca lo comentó. Entonces él venía a lo mejor con unas expectativas y se encontró con otras. Se encontró con un equipo que estaba peleando por el descenso. Y ese año no lo pasó muy bien. Y era bastante cascarrabias en ese sentido, ¿sabes?
Era bastante cascarrabias porque cuando las cosas, ese año no le gustaban muchas cosas y bueno, mostraba bastante carácter. Como futbolista, ¿qué te voy a decir como futbolista de Mostovoy? Un crack. Pero claro, ese año lo pasó mal en el tema ese. Y luego, bueno, lo del Molinón, pues ya, bueno, todo el mundo lo sabe y los que lo vivimos, pues es un tema bastante complicado. Pero bueno, luego reaccionó y, bueno, nos ayudó. Pero bueno, para él personalmente fue bastante complicado, ¿eh? Vamos con otro crack, otro jugón, que además coincidió aquel año con Mostovoy también, el gran Maciño, mediocentro, campeón del mundo. ¿Cómo era tener a ese tipo en los entrenamientos, verlo desde la grada, desde el banquillo? Era fascinante, ¿no? Escucha, pues como tener un padre en el campo. Sí. O sea, era... Claro, venía de ser campeón, venía del Valencia, me parece que era... Y claro, venir aquí al Celta decías tú, Maciño, ¿cómo vendrá? Bueno, impresionante. El que más corría, el que más peleaba. Y luego, claro, la calidad que tenía, pues... Aparte, le veías aparecer por todas partes. Le veías aparecer por todas partes. Decías tú, este tío es imposible que llegue a todo. Llegaba a todo. Agujero que había, agujero que tapaba. Agujero por aquí, ahí estaba, tapando. Y llegaba todo. Y llegaba a rematar. Y llegaba a defender. Y metía el pie aquí, metía el pie allí. O sea, espectacular. Y eso que ya te digo que esos años fueron unos años un poco complicados por el tema de que se peleaba por el descenso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, vinieron buenos jugadores esos años. Vinieron buenos futbolistas que a la larga... pues luego hicieron al Celta, pues el Celta, pues aquellos años de, bueno, también vino Revivo, también. Sí. Vino Revivo que cuando vino dijimos todo, ¿y este dónde lo han sacado? ¿Este dónde lo han sacado? Porque claro, cuando vino la pretemporada, Revivo, un chaval que venía, bueno, un chaval, jugador que venía, no sé qué, cuando lo vimos en pretemporada dijimos, ¿este tío dónde lo han sacado? Vaya pedazo de jugador. Sí. Vaya pedazo de jugador. Decíamos, ¿este tío dónde lo han sacado? ¿Qué hace aquí? Sí, sí. Pero vaya pedazo de jugador, ¿eh? Ya en la pretemporada. Fíjate. Y creo que vino ese año también que estaba Maciño y estaba Eusebio, creo que también. Creo que coincidieron los tres. Y Mostovoy creo que también. Sí, sí. Y estaba Del Solar, Gudel, era un equipazo, lo que había ahí. Imagínate. Y a partir de ahí fue cuando empezaron ya a venir, pues bueno, Karpin, Penef, bueno, y XX y todos estos que, bueno, que luego hicieron al Celta, pues lo que hicieron, ¿no? Y Michel Salgado que volvió de cesión porque le habían cedido al Salamanca porque aquí no iba a jugar. Y te podría decir muchos más. O sea, aquel equipo era tremendo. Era tremendo y así fue que hicieron una temporada, luego, pues bueno, con Víctor Fernández, se hicieron unas temporadas que no quedaron campeones de Liga de chiripa. Claro, has nombrado a Michel Salgado, que es otro de los que habíamos nombrado antes. Tú viviste con Michel Salgado, con un jovencito Michel Salgado en sus primeros momentos en el Celta. ¿Cómo era Michel? Tú ya le veías. Nos han contado que rascaba fuerte, que era un tipo que... Bueno, rascaba y bueno, era un chico que bueno, que a lo mejor técnicamente no era bueno, no, vamos a ver, no era bueno. No sé si es la frase exacta. No era Maciño. Era uno de sus mejores dotes, pero eso lo compensaba luego con la brega que tenía, con el pundonor. Era un chaval espectacular, que trabajaba muchísimo, que subía, bajaba, bueno, con 19, 20, 21 años que tenía, pues imagínate. Así luego, claro, luego lo ficha al Madrid, ¿no? Aparte de esos años que hizo con el Celta de los Karpin, Mostovoy, Penef y compañía, que equipo que pasaba por aquí, pues se llevaba unos repasos espectaculares. Hicieron una temporada espectacular con Irureta, luego con Víctor Fernández y luego, bueno, pues luego ficha por el Real Madrid, ¿no? Y era un gran jugador que lo que no tenía, pues lo compensaba con otras cosas. Y poco a poco pues fue ganándose en confianza y ha sido el jugador que ha sido. Y una última pregunta me gustaría hacerte. Como portero has tenido muchos defensas por delante.
compañeros tuyos, si tuvieras que decirme un defensa o lateral, me vale también, que más seguridad te daba, en plan, joder, menos mal que estoy jugando con este por delante, corta todo, los balones aéreos por abajo, algún defensa que dijeras, hostias, con el mejor defensa con el que he jugado ha sido con este, ¿quién sería? Hombre, yo he tenido bastantes, ¿eh? Te podría decir unos cuantos. Te podría decir Jorge Otero, te podría decir Pachi Salinas, te podría decir Rafa Verges, te podría decir Luis Dadíe, te podría decir Atilano, que Atilano pues o pasaba el balón o pasaba el jugador. Las dos cosas no, ¿eh? Las dos cosas no. Te podría decir, cuando era yo joven y que estaba aquí, pues te podría decir Manolo, te podría decir Antonio Gómez, Gelo, te podría decir Santimina, el padre de Santimina, Sí. que tenía mala suerte porque siempre daba él y se lesionaba a él. Te podría decir muchos. O sea, uno en concreto, pues no te podría decir. Incluso en mi época de juveniles, te podría decir también jugadores que no conoce nadie. Pero yo he tenido grandes defensas. Yo en juveniles tenía un defensa, un compañero que era un auténtico muro. Se llamaba Emilio, o se llama Emilio, porque me imagino que vivirá todavía, ¿no? Sí. Era un auténtico muro. O sea, era terrible. Pero claro, dices el nombre, él sí me escucha y lo escucha, y alguno que lo conoce y lo escucha, se lo dirá. Era un auténtico muro. Y para mí era una seguridad espectacular. Y Sí. lo mismo que te digo de ese, te digo pues de todos los que te he dicho, ¿no? Pachi, que parecía que, pero Pachi, cuidado, ¿eh? Para pasarlo, cuidado. De Jorge Otero, ¿qué te voy a decir? De Rafa Verges, ¿qué te voy a decir? De Mitchell Salgado, claro, es que Mitchell en mi época era muy jovencito y lo cedieron por ahí, lo cedieron al Salamanca, ¿sabes? Y más que te podría decir, pues hay más, pero claro, de todos no me acuerdo, pero te he dicho unos cuantos nombres. Uno no me quedaría, yo me quedaría muchos. Algunos que se conocen y otros, pues como el chico este que te estoy diciendo de juveniles, pues nadie lo conoce. Solo lo conocemos los que hemos jugado con él. Y ese te puedo asegurar que era terrorífico, ¿eh? Terrorífico. Pero bueno, son épocas que se pasan y que, como se suele decir, ya no vuelven. Ojalá volverían. Vamos con el siguiente, Pachi. Este es un juego muy fácil, se llama Cortitas y al pie. Son unas preguntas muy cortas para ver si te sacamos algún dato más, alguna anécdota más. Vamos con la primera. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Por el que me conociesen, Hmm, a mí, Pachi. No Pachito. recuerdo yo si alguno tiene algún apodo así a escondidas, no lo sé. Yo a mí, Pachi, Pacho. Ujú. Club por el que pudiste fichar y no fichaste. Te podría decir unos cuantos de oídas, ¿eh? Yo no estoy seguro de que fuera verdad. De oídas cuando estaba en la selección. Sonaron nombres, no sé si fue verdad o no fue verdad. Algunos salieron en prensa. No sé si el Madrid, el Barça, el Sporting de Gijón. Estando en la Mili vino el Rayo Vallecano para que fuera cedido y no pude salir no me dejaron salir del cuartel. Por ejemplo. Pero ya te digo que son épocas que recuerdo muy bien y yo te digo que llegaron a mis oídos. Que fuera verdad o no fuera verdad, no lo sé. Nos gustan mucho las imágenes del público cuando, pues esos estadios de antes que estaba el público muy encima de los jugadores. ¿Nos puedes decir un campo que fuese difícil, un campo al que jugar fuese complicado? Pues te lo puedo decir antes y te lo puedo decir de ahora. El Sadar. Y no es porque yo sea de allí, ¿eh? Sí, pero aprieta, es un campo, una afición que aprieta. Se aprieta. Apretaba antes, aprieta ahora y apretará siempre. Tiene una afición espectacular. Y no es porque yo sea navarro ni mucho menos, pero el Sadar y en sus tiempos Atocha. Aquel campo, madre mía. El antiguo Atocha. No sé si os acordáis de él. Pero yo me quedo con el Sadar. El Sadar era terrible. Era y es, por lo que aprieta a la gente y por lo que anima a la gente. Y ya te digo que pues, no es porque yo sea de allí, pero terrorífico. Terrorífico. Espectacular.
En los años en los que tú jugabas, en los que por supuesto no había VAR y demás, y había mucho contacto físico entre los jugadores, en las jugadas a balón parado, ¿nos puedes contar alguna perrería que te hiciesen o que hicieses tú en los corners o algún jugador que fuese incómodo, pesado? No sé, algo que te digo una cosa, he oído muchas cosas. Con eso te lo dejo. He oído muchas cosas, unas que se pueden contar, otras que no, pero he oído muy poco. Los corners eran mucho contacto. Contacto. Con eso te lo digo todo. O sea, y los corners antiguamente, los defensas y atacantes de antes no eran los de ahora. O sea, aparte que no había cámaras, no te veían. O sea, era terrible. Y yo, de oídas, de gente que ha jugado antes que yo, que contaban anécdotas, terrible. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden contar. Yo lo siento mucho, os quedéis con las ganas, pero... Nada, ya ha prescrito todo ello. Escucha, hace muchos años ha prescrito ya. Escucha, os podéis imaginar cualquier cosa. Con lo de contacto te lo digo todo. Imagínatelo. O sea, vamos con la última. Son cosas que no se pueden contar. Yo las he oído, no las he visto. Pero me las han contado. Gente muy antigua. Los corners aquello era terrible. Y la última, que es una clásica de esta sección, la mayor bronca que recuerdas, pues puede ser del míster hacia los jugadores, porque No, yo te voy a contar una que me pasó a mí. Una personal. Broncas a los jugadores he oído muchas y he visto muchas. Incluso tirar una pastilla de jabón lagarto a la cabeza a un jugador juvenil. Joder. Que si no se aparta la pastilla de jabón lagarto. Pues yo te voy a contar una que me pasó a mí. Vale, yo estaba en la selección, o sea, estaba entrenando con el primer equipo y estaba en la selección juvenil. Entonces yo con el equipo juvenil vamos a jugar a Madrid contra el filial del Atlético de Madrid. Había Atlético de Madrid el A y el B y jugaban los dos en la misma categoría. Entonces nos tocaba jugar con el Atlético de Madrid B, que se jugaba la permanencia. Entonces nosotros vamos a jugar con Ovejero de entrenador. ¿Os acordáis de Ovejero? Sí. Pues con Ovejero de entrenador. Y aquel día fue criminal. Aquel día fue... porque nos pusimos ganando 0-1, nos pitan un penalti que no es lo paro y nos vuelven a pitar otro penalti faltando poco. Y el Atlético de Madrid B tenía que empatar. Yo de ese partido me acuerdo. Entonces yo me vuelvo loco. O sea, porque es un penalti que no es, porque el tío se me tira encima. Yo es que me acuerdo perfectamente, por eso te digo los detalles de cuando juegas y no juegas. Y entonces yo me vuelvo loco y me voy contra el árbitro. Y me expulsan. Yo estaba en la selección española y a mí me expulsan. Entonces, se tiene que poner un jugador, nos meten el empate. Entonces yo vuelvo a Vigo y vuelvo a entrenar con el primer equipo. Llego al vestuario, estamos todos sentados esperando a que salga el entrenador, el Pavic. Sale del vestuario y ya se viene hacia mí. Lo primero que me dice, pero esto delante de toda la plantilla del primer equipo. Me dice, ¿tú quién te crees que eres? Le digo, ¿por? ¿Tú quién te crees que eres? Claro, todos se quedaron a cuadros. ¿Tú quién te crees que eres? Digo, ¿por? Pero tú tienes que dar ejemplo a tus compañeros del equipo juvenil. ¿Cómo te pueden expulsar? Estás entrenando en el primer equipo, estás con la selección. Me echó una bronca y a mí se me caían las lágrimas, claro. Y yo tenía a Capó al lado y a Maté. A mí se me caían las lágrimas. Claro, una bronca ahí delante de todo el primer equipo. Yo decía, pero claro. Y me dice, automáticamente te vas a ir un mes de los entrenamientos. Digo, me cago en la leche. Así fue. O sea, no es que... No, yo he visto broncas a los jugadores, muchas. Pero esta personal, y me sirvió de mucho, ¿eh? Me sirvió de mucho. Pues así me pasó. Lo primero que fue contra mí. Que me creía, que tenía que dar ejemplo, que estaba entrenando con el primer equipo... Y me echó un mes de los entrenamientos. Estuve un mes sin ir a entrenar con el primer equipo. Entrenaba con los juveniles y estuve un mes y me echó, sí. Por la expulsión. Me habían hecho 3 partidos de sanción. Pues de esa sí me acuerdo bien. Y esa la tengo más presente que... Sí, es así. Y me sirvió de mucho, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir, que eso, si te acuerdas a día de hoy, es porque te marcó, te sirvió. O sea Tenía yo que, 17 años, ¿eh? que, bueno, al final hay cosas de estas que al final acaban siendo buenas y Por eso demás, pero bueno. me contabas antes de Capó y tal, y tenía Capó y Amate al lado. Eh, Y claro, yo claro, después de que me hizo eso y me echó la bronca, pues me vinieron, estuvieron ahí hablando conmigo, bueno, ellos y todos, ¿no? Pero bueno, que me tuve que ir un mes de los entrenamientos. Así fue, Perfecto. O sea, son cosas que pasan en el fútbol también, ¿eh? Sí, está claro. O sea, que eso no se ve. No, eso es para lo que estamos aquí también. Y de eso aprendes. Y de eso aprendes, ¿eh? Que vamos, que si aprendes. Entonces, Está claro. Bueno, así fue. Pues nada, Pachi, vamos con el último juego, que es el que pondría fin a la entrevista, que la verdad que llevamos más de un partido con prórroga contigo. Nos lo estamos pasando en grande, estamos recordando la parte que podemos recordar, pero sobre todo aprendiendo de aquel fútbol de los 80 y de los 90. O sea que ha sido fantástico y vamos con el último juego, que es el que pondría el fin a la entrevista. Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú. No te he oído bien. Que es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú. Y con esto ya pondríamos fin a la entrevista. Dime. Al Pachi Villanueva de hace 40 años le diría que... Le diría que, pues que trabajase con mucha ilusión, que los sueños se cumplen. Perfecto. A mi carrera le faltó... un poco de valentía de algún entrenador. Vale. Lo peor de ser futbolista es... Lo peor de ser futbolista, las lesiones, voy a decir. Vale. Mi experiencia en el Bigote Abadía ha sido... Espectacular. Sí, has estado a gusto. Muy bien, muy bien. Muy a gusto y muy bien, ¿eh? Oye, pues aquí el mérito lo tienes tú. Te digo una cosa, las tecnologías y yo no somos muy amigas. Bueno, ya has podido ver a lo largo de la entrevista. Menos mal que tenía a mi mujer aquí, si no... Sí, pero vamos, ya has podido ver a lo largo de la entrevista que nosotros tampoco lo nuestro. Se nos ha colado ahí el vídeo, lo no se veía bien, pero bueno, esto es algo que los oyentes están acostumbrados y casi todos siguen por aquí, que son los benditos. Muy a gusto y muy agradecido que os hayáis acordado de mí. No, hombre, agradecido a nosotros de contar contigo. Además, fíjate que llevamos casi 2 horas, que la verdad que se agradece. Y el trabajo que supone para ti hacer memoria, recordar y tal, que sabemos también que es un esfuerzo además del tiempo. O sea, que agradecido a ti, Pachi. Y te lanzo la última, que es el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... No sé si lo habéis entrevistado, a Jorge Otero. A Jorge Otero justo no. Fíjate que tenemos una ristra de futbolistas que han jugado contigo. Cuando se entere, igual se acuerda de toda mi familia, pero bueno. Bueno, ahí nos tienes tú que hacer, Pachi, de Celestino para llegar a él. Más que nada porque fue compañero mío durante muchos años. Hemos sido compañeros de habitación en el Celta durante muchos años. Y bueno, pues ahí os lo dejo. Porque él también os contará, si le entrevistáis, os va a contar también muchas anécdotas y muchas cosas que tiene de todos los equipos que ha estado y de la selección y de todo. Y tendréis una charla muy bonita con él. Así pues que seguro, ahí os lo dejo. Seguro que sí, pero nada, ahí nos tendrás que hacerte darnos un poco de ayuda, Pachi. Y nada, oye, por despedir, lo que te he dicho un poco antes, que miles de gracias por tu tiempo, por contar todo lo que nos has contado y lo bien que nos lo has contado. La verdad que da gusto escucharte. Y oye, todo lo que hemos aprendido y recordado de aquel fútbol, que era un poco el objetivo del programa, así que objetivo cumplido. Miles de gracias y para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Pues muchas gracias a vosotros y lo que te digo, muy agradecido por haberos acordado de mí y nada, simplemente pues gracias. Perfecto. Pues nada, seguro que en otra ocasión nos volvemos a ver, Pachi, y nada, que todo lo que esté por delante que sea bueno. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora, chao. Gracias, Pachi. Chao. Chao.